sobre todo va a ser de disfrutar de la parte de análisis de datos y discusiones, porque es donde nos vamos a dar cuenta de cómo está nuestra realidad. Si bien todavía seguramente hay personas que no aplicaron instrumentos de recolección de datos, que están empezando, etcétera. Esa parte sí es un poquito tediosa todavía porque siempre nos dicen, sí, sí, te vamos a contestar y después no te contestan nunca, o sí, sí, te vamos a dejar que entre a la escuela y después no te dejan entrar a la escuela, todas esas cosas, ahí veo muchos sís. Bueno, ¿Qué es pasó con la el vida gato? Estaba misma. acá. Está, entonces esa parte es un poquito más tediosa, pero esta parte que vamos Pero había a ahí brindar abajo ahora en el y ahí módulo arriba 4 también. es una Y parte yo te ya dije, eso es lo mejor porque me dice muy, Ramoto Kuzukabe. muy de mucha creatividad, ¿sí? De mucha creatividad, de mucho entender nuestro contexto y de no extralimitarnos con discursos, voy a decir discursos radicales, ¿verdad? Les cuento que hace 3 días Cristina está en conocimiento, una estudiante de grado, ella re enamorada de que hay que investigar más, no sé qué, y vino acá y los datos le dicen que se valora la investigación. Y ella decía, no, nadie le da valor. No, no, mira que tu idea cambió por completo. Sí se valora. Lo que pasa que hay otras necesidades probablemente. Entonces, no podemos radicalizar los discursos, ¿sí? Así que en este módulo, ya encaminados hacia el egreso de esta maestría en formación docente, vamos a trabajar sobre resultados de investigación, discusiones y conclusiones. Y como ya dije, requiere mucha creatividad de ustedes, también autonomía, Ay, me ¿sí? da Por nomás, ¿eh? eso, inclusive antes de la clase ya tenían un vídeo disponible en el aula virtual para ver. Espero que lo hayan podido ver y si no lo pudieron ver, que lo vean, ¿sí? Porque les va a ayudar muchísimo, sobre todo a aquellas personas que están con Gracias, trabajos gracias, gracias. que apuntan a lo cualitativo en cuanto al tipo de análisis, ¿sí? En cuanto al tipo de análisis cuantitativo, hoy lo vamos a trabajar con más profundidad, pero ya les digo que nos vamos a quedar en cosas sencillas. Análisis cuantitativos sofisticados, en todo caso, vamos a tener que ver de manera particular con nuestros orientadores. Nosotros hoy vamos a dar solo un pantallazo general de lo más básico, partiendo ya del Google Forms, que casi todo el mundo que está en lo cuanti entiendo que habrá preparado, ¿sí? Así que nuestro menú de hoy es resultados y discusiones. La primera parte de la clase nos va a llevar seguramente hora y media, para que después podamos descansar un poco y posterior a eso que podamos ir a las salas particulares con nuestros orientadores, con nuestras orientadoras, para, por un lado, sacarnos dudas de lo que hayamos explicado hoy y por otro lado, si alguien tiene que hacer alguna catarsis, confesionario, necesita alguna ayuda sobre cómo aplicar su instrumento porque no le responden y todas esas cosas, también en individual con sus orientadoras. ¿Ok? Bien, empezó a llover. Qué bonito. Podemos ir a dormir entonces. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase ya de manera formal y lo que me gustaría preguntarles es si tuvieron la oportunidad de leer los dos textos que estaban en el aula virtual. Son dos textos que no son extensos, que se les tiene que haber avisado de que estaban esos materiales ahí, que los leyeran. ¿Alguien los pudo leer? Pueden decir sí y pueden decir no. Incluso pueden decir no me acuerdo. Pablina dijo que sí. Cindy está moviendo su cabeza, pero no sé si es que sí o es el mate. Ah, no. Sí, dame mate, pero no leí. Está. Gloria también dice que sí. No al mate, sino a que les leyó. Bien. Pues bueno, por lo menos un par de personas los leyeron. Como era previsible de que no los hubiesen leído, ya nos anticipamos a ello. Y acá en el chat del Meet les voy a pasar dos enlaces, ¿sí? El primer enlace que les paso es para análisis de datos cuantitativo. Profesor, qué suerte que vamos a repasar otra vez porque para mí fue un poco difícil algunas cosas. Está bien, de eso se trata también. Ahí el primer texto que les acabo de enviar al chat del Meet es para análisis de datos cuantitativo y el segundo lo voy a dejar. Vamos a empezar con lo cuantitativo. Les pido que puedan entrar a ese texto que les acabo de pasar. De hecho, lo voy a fijar para que quien entre lo pueda ver. Y quiero que vayan a buscar
el objetivo de la investigación propuesta en ese texto, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos hacer el análisis de datos es ir a buscar el objetivo de investigación. Por tanto, entren a ese artículo, busquen el objetivo de investigación y cuando lo tengan, continuamos. Cuando lo tengan, avisan. Y ahí vamos con el siguiente paso. Buscamos el objetivo de la investigación. Cuando lo tengan detectado, si les parece, para que podamos organizarnos bien, levantan su mano virtual, así como acabo de hacer yo. ¿Ah? Qué pesado. Busquen el objetivo de investigación. Ahí tenemos uno ya encontrado. Fantástico. ¿Solo 2 personas están con el texto? Y tenemos 3, gracias. Pablina, ¿cuál es el objetivo de este texto? ¿Ustedes le escuchan a Pablina? Yo no le escucho. Antes le leí los labios cuando dijo sí, pero ahora no le escucho. Yo no le escucho, pero No se le escucha. Ok. Antoliana, ¿cuál es el objetivo mientras Pablina resuelve su problema de micro? ¿Tampoco le escucha Antoliana? Hola. Profe, te digo, Sí. Isabel, gracias. buen día. Analizar la manera en que los estudiantes de grado acceden a la información sobre divulgación científica. Ok, acá como ven tenemos ya en el resumen nos tira el objetivo, ¿sí? De cómo acceden estudiantes de grado a divulgación científica. ¿Está? Bien, nos quedamos con ese objetivo que lo vamos a copiar también acá en el chat del Meet para que nos quede presente. Y ahora nos vamos a ir a lo siguiente, que seguro que ustedes recuerdan y conocen. Ahí va. Muy bien. Tenemos acá, como ven, un formulario de Google Forms, ¿sí? Y ahora quiero que hagamos un ejercicio de ir mirando gráfico por gráfico para ir reflexionando si ese gráfico, si esa pregunta tiene algo de relación con el objetivo que acabamos de proponer, ¿ok? El primero lo hago con ustedes, pero el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente ustedes van a ir, espero que me digan, que puedan ir interactuando para ver si tiene cada gráfico resultado directo, específico, claro, con el objetivo de investigación. ¿Ah? Miren, acá la primera pregunta alude a la edad. ¿Cuántos años tenían las personas que fueron encuestadas? ¿Ok? Entonces, este objetivo, este gráfico, si lo queremos relacionar con el objetivo, fíjense que el objetivo decía analizar la manera en que los estudiantes de grado acceden a información científica, a información sobre divulgación científica. Este gráfico no habla nada sobre investigación o divulgación científica, nada. Pero este gráfico sí lo que nos muestra es que al hablar de grado, lo más probable es que las edades más habituales para estudiantes de grado estén entre los 18 y los 23-24 años. Y además, inclusive, nos puede pasar, ya sabemos que hay una gran deserción a nivel latinoamericano realmente a partir de los segundos cursos. Entonces, este gráfico directamente con el objetivo no nos dice nada, pero sí nos permite encontrar que la gente que está estudiando grado es gente más bien joven. ¿Por qué? Porque se ubican, la mayor frecuencia está en los 18, es decir, estudiantes de primerito de carrera. ¿Ah? Entonces, eso ya nos muestra también si son estudiantes de primero o segundo de carrera, probablemente podríamos sospechar que tengan menor acceso a investigación o a divulgación científica. ¿Por qué? Porque están saliendo recién del colegio. ¿Está? Entonces, este gráfico no va directo al objetivo, pero sí es un gráfico, vamos a llamarle accesorio, que nos puede dar a entender el por qué una información, unos datos posteriores que veremos a continuación, salen o no salen de esa manera. Yo, Matías Denis, pensando que en Paraguay, por ejemplo, la investigación está todavía muy atrasada, voy a sospechar, voy a hipotetizar que los estudiantes que están hoy en la universidad acceden poco o nada a la investigación o la divulgación científica. ¿Por qué? Porque son estudiantes en su mayoría de reciente ingreso en la universidad. Vienen del colegio. Si en la universidad no hay investigación casi, ¿qué va a pasar en los colegios? Probablemente menos. ¿Está? Esas son mis sospechas y para eso es lo que yo utilizaría este dato cuantitativo, analizado de manera cuantitativa, ¿está? Pero no es un dato vinculado directamente al objetivo. Pero vos sabés El que objetivo son es analizar la manera en que acceden los estudiantes a información sobre divulgación científica. Continuamos. Acá tenemos este gráfico y les escucho a ustedes. Ahora ya vieron el juego. Es un juego fácil. Este gráfico, ¿lo vincularían directamente con el objetivo? ¿Sí o no? Recuerden el objetivo, analizar la manera en que los estudiantes de grado acceden a información sobre divulgación científica. sería un gráfico accesorio también, pero que puede a lo mejor más adelante dar alguna, puede servir. Ok. Este sería un gráfico, como dijo Perla, accesorio, secundario, ¿sí? Que ahora no nos dice nada,
pero que posteriormente sí podría darnos insumo, darnos una información que nos pueda llamar la atención. Por ejemplo, así de partida ya les digo algo. Imagínense que nos sale en los resultados globales que acceden poco a información científica o de divulgación científica. ¿Cuántas personas, o mejor dicho, cuál es la frecuencia de respuesta por parte de mujeres? La gran mayoría de la muestra fueron mujeres. Si estiramos el argumento, nos vamos a encontrar ahí, por ejemplo, que estaríamos perdiendo la opción de que haya mujeres en la ciencia. Si la ciencia la vemos como un elemento democrático, las mujeres estarían quedando en desigualdad frente a los hombres. ¿Está? Es decir, el dato no va directo al objetivo, pero sí es un dato que puede después darnos una información valiosa. Todo va a depender siempre del análisis que hagamos, del objetivo. Y recuerden también algo fundamental, el marco teórico. Si en el marco teórico no pusimos nada sobre diferencia de acceso a la investigación científica por ser hombre o mujer, también sería un dato que capaz no nos serviría de nada, porque nos faltaría argumento para sostener por qué puede haber pasado eso, para interpretar más que para sostener. Vamos con el siguiente. Esta pregunta, ¿se relaciona directamente con el objetivo? ¿Tiene algún valor para hablarnos sobre divulgación científica? Isabel. Profesor, acá habla de que si se encuentra estudiando en la universidad o no. Para mí que esta pregunta está de más, o sea, este gráfico está de más ante el objetivo, porque se supone que ya son estudiantes universitarios y tu población ya son los estudiantes. Me parece que es un gráfico que está de más. Muy buena apreciación. Esta pregunta fue una pregunta de control, de descarte. ¿Qué significa eso? Que nosotros enviamos el enlace y queríamos que nos respondieran sobre todo estudiantes de universidad, pero por si las dudas, porque estaba bien marcado para estudiantes universitarios, pero por si las dudas, le metimos esta pregunta, porque si respondían sí, ya les sacaba directamente del instrumento. ¿Está? Entonces, es un gráfico que no aporta nada ni al objetivo ni a la investigación en sí, solo nos serviría como para después tener la base más limpia. ¿Está? Así que este gráfico, como acaba de decir Isabel, no es ni accesorio. Este gráfico le pondríamos una cruz en rojo, descarte, no sirve. ¿Está? Entonces quiero ya que reflexionen sobre lo siguiente. Estamos encontrando datos entendidos como gráficos, tablas, etcétera, que son secundarios, y estamos encontrando gráficos que no sirven para nada. Y esos gráficos que no sirven para nada los puedo ya descartar. Por lo tanto, el gráfico que corresponde a la pregunta 3, fuera, no sirve. ¿Ah? Eso es muy importante, porque habitualmente la gente piensa que salen 50 gráficos y te encaja 50 gráficos en el trabajo, y eso no sirve de nada. ¿Ah? Ahora ya tenemos que, inclusive podemos encontrar gráficos que no sirven de nada ya de facto, por lo tanto ya lo puedo descartar. Podemos descartar gráficos. Ahí, si se acuerdan cuando empezamos la clase, les dije, acá va a estar la creatividad que ustedes tengan para hacer esta etapa. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo el análisis de los datos lo tienen que hacer ustedes con base en su creatividad, con base en la comprensión profunda del trabajo que están haciendo, porque se van a poner a unir, van a ser artistas, artesanos de la unión de datos para sacar conclusiones, para generar esos resultados y después las posteriores discusiones. ¿Está? Ustedes son los que van a ir trabajando artesanalmente todos los datos que quieran, todos los datos que consideren. Y ahí también está. Podría un tesista decir, yo junto 4 gráficos y ya está resultados. Si los profesores que les acompañamos en esto sabemos que el trabajo de ustedes tiene más riqueza, pues le vamos a meter el dedo en la llaga, porque lo que más queremos es que ustedes exploten al máximo los datos que tienen. ¿Está? Entonces, vean que en esta etapa, que es para mí una etapa fantástica para darnos cuenta de la realidad que tenemos en el contexto, van a tener que sentarse y lo primero empezar a filtrar con base en el objetivo. Van filtrando gráfico por gráfico, este lo coloco como secundario, capaz me puede servir, este lo coloco como no sirve, descartado, y a ver si encontramos ahora uno que sea primario. En este caso, como pueden ver, son gráficos que podrían ser todos secundarios, accesorios, que podrían explicarnos la realidad. Inclusive, viendo estos secundarios, podemos ver que hay algunos que puedan ser más valiosos, como es el caso de este, por ejemplo. La gran cantidad de la muestra fue paraguaya. Gracias. Más implicancia en el contexto paraguayo, ¿sí? Después también este, por ejemplo, no es un gráfico central, es a qué área de la ciencia pertenece la carrera, pero sí es un gráfico que puede dar mucho valor, porque podríamos sospechar que para el acceso a la ciencia, aquellas carreras que sean de ciencias naturales y tal, pueden ser las que más emerjan como centrales, ciencias naturales o ingeniería y tecnología. De hecho pasa. Ingeniería y tecnología son las que más están representadas, parece, seguidas por las ciencias sociales, ¿está? Sin embargo, este dato, al no tener una muestra bastante homogeneizada, no podemos decir porque tendríamos que haberlo hecho seguramente por estratos, para que nos saliera un dato realmente representativo del caso, ¿sí? Les voy a pedir que mientras estamos explicando, si quieren hablar, levanten su mano virtual, porque hay gente que por el internet y esas cosas se les desbloquea el micro, o el celular y esas cosas, entonces voy a ir bloqueando. Vamos ahora a datos que sí creo que ya serían datos centrales, pero ustedes lo tienen que confirmar. Recuerden nuestro objetivo era analizar el acceso a la divulgación científica y a la investigación, y nos encontramos con este dato. ¿Está? Este dato. Yo lo ubicaría como dato relacionado al objetivo, pero y ahora les pregunto a ustedes, ¿y ustedes lo ubicarían y por qué lo ubicarían como un dato sí central para el objetivo que queremos mostrar, que es acceso a la divulgación científica y a la investigación, básicamente? Este dato, ¿lo creen importante? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo sí lo creo importante. Yo también, profesor. ¿Por qué? Porque los estudiantes universitarios los primeros de quienes debe recibir la información científica de sus profesores. Ok, muy buena interpretación, ¿sí? Sí, queremos que accedan a la información científica los estudiantes universitarios. ¿Quiénes son los primeros que tendrían que estar en posición de facilitar eso? Los docentes. Y ahora miren este dato, que es muy interesante, ¿sí? Porque esto nos puede romper. Acuérdense que yo hice una hipótesis al principio que dije, yo voy a sospechar de que no acceden tanto porque son estudiantes de primero de carrera, de los primeros años, de primero y segundo. Y miren qué sale. Sale que casi el 60% tiene docentes que clasifica como docentes investigadores. ¿Está? Eso es muy interesante, porque si la gran parte de la muestra son de primer año o segundo curso, pero están manifestando en líneas generales que un 60% accede a docentes investigadores, mi hipótesis se puede empezar a tambalear un poco. Es decir, lo que yo pensaba inicialmente se puede empezar a tambalear, y no pasa nada, ¿eh? Es mejor inclusive siempre que nos hagan resultados mejores de lo esperado. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo no puedo decir acá, atención con lo que voy a decir, yo no puedo decir acá que los estudiantes de primero y segundo, que son la mayoría, acceden a docentes investigadores. ¿Por qué no puedo? Porque acá yo no estoy teniendo el dato desagregado de cuántas personas me marcaron acá que sí, que son de primero o segundo. ¿Ok? Yo ese dato no lo estoy teniendo. Yo para tener ese dato tendría que proceder a un análisis un poco más minucioso. A lo que les estoy queriendo llevar, para que se entienda bien, es, con los gráficos que nos tira el Google Forms, ya podríamos tener datos para generar resultados.
Si queremos ir un poco más allá, tendríamos que entrar en la base de datos. La diferencia es la siguiente. Repito, yo acá veo este dato y no puedo decir que los estudiantes de primero y segundo, que son la mayoría, acceden a docentes investigadores. No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque las personas que están respondiendo, este 57,2% que están respondiendo sí, yo no sé si son todas de primero o segundo o la mayoría. ¿Por qué? Porque no tengo el dato desagregado. Para ver ese dato desagregado, tendría que entrar en la base de datos. La base de datos, como ven, hago clic acá y ahí se me descarga, ¿sí? Entonces, al descargarse esta base de datos, que es súper divertida, ahora voy a intentar así, rápidamente, a ver si pillo que las personas que tengan entre 18 y 19 años estén marcando en su gran mayoría que sí tienen acceso a los centros universitarios. Entonces, a esta columna, por ejemplo, le voy a sacar todos los valores y le voy a poner las primeras 3 edades, que son las edades más habituales de primero. No es esto a ciencia cierta, son las edades más habituales. Bien, y ahora me voy a ir a la columna 7, que es donde estaba la pregunta de los docentes. Le doy a ocultar. Tengo acá la 7. Y acá en 7, lo que voy a hacer es con los filtros también, ya me puso sí, perfecto, que es lo que estoy buscando. Me voy hasta el final y fíjense, 51 personas que están, parece ser, en los primeros años, me están hablando, me están mostrando, me están indicando de que encuentran o perciben algún docente que es investigador. Es un buen dato. 51 personas de ¿cuántas? 51 personas de un total. A ver si me saca. 51 personas de un total de 145. Es decir, una tercera parte de la muestra de estudiantes de primero o de segundo está teniendo acceso a docentes que investigan. Una tercera parte, un 33%. ¿Ven? Acá estoy sacando el dato con más precisión que este simple gráfico. Entonces, yo no podría decir que la gran mayoría de estudiantes de primero y segundos años, cursos, acceden a docentes investigadores. Al contrario, tengo un 33% nada más que sí manifiesta acceder a docentes investigadores. El otro 66% o no lo sabe o es no. Si no lo sabe, también es un riesgo de cara a acceder a la divulgación científica. Entonces, analizando el dato de esa manera, lo que yo había hipotetizado al principio del encuentro, que era que los estudiantes de primeros años no acceden a la investigación científica, se estaría dando ahora en este caso. Con este gráfico no lo saco, pero con ese análisis más detallado sí lo sacaría. Esto porque les muestro, porque sepan que el mundo de análisis de los datos se entiende también desde modelos de análisis. ¿Qué significa? Que yo, cuando me pongo a analizar los datos, puedo ir eligiendo qué modelo seguir. Cuando hablamos de modelos es esto que están viendo acá, sería un análisis súper sencillo. No es un análisis para nada, digamos, profundamente valioso, pero sí es un análisis que nos puede servir para lo que ustedes están intentando en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en el trabajo más débil, y sobre todo para nuestra filosofía, para la investigación formativa, no sirve. Para la investigación científica no sería suficiente el gráfico este. Para la investigación científica tendríamos que meternos en el segundo modelo, que es metete en la base de datos y a partir de la base de datos empezar a usar las variables. Básicamente lo que les estoy diciendo es, si ustedes quieren jugar un poco con los datos y divertirse, no van a usar nada más esto. Si ustedes quieren, entre comillas, zafar y salir para adelante porque ya quieren regresar, con estos gráficos les podría servir. Pero ojo, cuidado con lo que afirmemos cuando escribimos, porque no es lo mismo decir con este gráfico, los estudiantes de primero y segundo, que son la mayoría, acceden a información científica en su mayoría. Eso sería un argumento totalmente errado, porque ese dato lo estamos pudiendo sacar con este cruce más sofisticado, que nos llevaría seguramente a una tabla de contingencia. En este cruce sofisticado no nos sale eso, nos sale lo contrario. La gran mayoría de estudiantes de primero y segundo no saben si tienen investigadores científicos como docentes o no lo saben o dicen directamente que no. Por lo tanto, datos totalmente diferentes. Ahora yo elijo qué modelo quiero usar. ¿Quiero usar este modelo o quiero usar el otro modelo? Y eso va a depender también de cómo yo lo vaya a redactar. ¿Sí? Esto de los modelos es mucho más profundo, es una maravilla, es un mundo totalmente divino, que además después cuando vamos juntando gráficos, así como te vimos antes, aparece enseguida. Y ahí es donde nosotros como investigadores elegimos, yo veo el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. ¿Tá? Así que es puro arte. Isabel, ¿habías levantado tu mano? Sí, profesor. Nada más ya para la descripción. Ahí entonces estaríamos con el gráfico anterior, por supuesto, ¿verdad? Estaríamos describiendo de una manera general. Es decir, la mayoría de los estudiantes, sin especificar los cursos en el cual se encuentran estos estudiantes, porque si bien mirando el gráfico es, la mayoría es, o sea, más del 50% que sí tuvieron docentes investigadores. Entonces hablamos de que la mayoría de los estudiantes, sin especificar cursos. Exactamente. Exactamente, ese matiz está muy bien para ir sacando bien las ideas. Gracias, Isabel. Bien, vamos a continuar ahora. Eso les estaba mostrando por el tema de cómo podemos analizar datos y, digamos, ir eligiendo, por un lado, qué gráficos voy a usar y qué gráficos no. Por otro lado, cómo el argumento cambia si lo miro con este gráfico y si lo miro con esta forma de análisis que me llevaría, como dije, a una tabla de contingencia que después vamos a hacer alguna. ¿Está? Lo vuelvo a repetir, vuelvo a insistir. Con estos gráficos ustedes ya pueden salir adelante, ¿está? Pero si hay personas que quieren meterle un poquito más de azúcar y entonces ahí es donde se va a ver finalmente la calidad global de la tesis, hay personas que se quieren animar a esto, tienen totalmente su posibilidad, inclusive si después quieren meterse con análisis multivariado, aplicando técnicas de análisis estadístico más sofisticadas, pueden meterle. Yo ahí ya no me voy a meter, yo me voy a meter solo con esto un poquito y sobre todo con esto, que me parece que es lo más necesario para las personas que puedan estar iniciándose en el mundo científico, ¿ok? Bien, volvemos ahora a la selección de gráficos. Este gráfico ya dijimos que sí. Gloria e Isabel nos dijeron que sí, que este gráfico le ven una relación directa con el objetivo, ¿está? Ahora vamos al siguiente. Este gráfico. Miren la pregunta, miren las respuestas, ¿lo elegirían? Sí, no, ¿y por qué? Para las 11. Estos nunca hacen nada, o sea, lo que hacen, nunca nos invitan a nosotros, ¿verdad? Y justo está esta chica nueva ahora ahí con ella, Gloria. Adelante, Isabel. Y ella pues esto de... Profesor, yo elegiría, analizando el verbo que establece el objetivo que es analizar, para poder llegar al análisis, sabemos que pasa por diferentes procesos, ¿verdad? Y una primera, digamos así como iniciar la investigación es preguntando, por ejemplo, si me dice acá, por ejemplo, nunca,
Entonces, ¿cómo voy a avanzar yo en consultar, ¿verdad? Si ese estudiante tuvo, qué sé yo, qué experiencia con artículos científicos, algo así era el objetivo, ¿verdad? Entonces, si me dice, por ejemplo, que sí, en este caso, ¿verdad? El gráfico, 37,9% me dice casi siempre, 34,7% me dice a veces, entonces yo puedo entender acá la frecuencia en que los estudiantes participan de esta actividad investigativa. Me parece súper relevante este gráfico. Ok, entonces este gráfico ya sí nos parece importante. Y ahora quiero que piensen en lo siguiente, ¿sí? Atención, porque la gran mayoría de ustedes creo que vienen de esa trayectoria y ya lo habrán podido ver en los textos. Y si no lo vieron, los textos lo pueden corroborar. Inclusive les puedo compartir alguno más actual y más lindo todavía que lo van a poder corroborar. Analizar datos no es decir, el 37,9% dijo casi siempre, el 19,2% dijo siempre y el 34,7% dijo a veces. Eso no es analizar datos, ¿ok? Eso no es analizar datos, eso es encontrar frecuencias para a partir de ahí ver cómo yo puedo ahora agrupar. ¿Qué es analizar un dato? Analizar un dato es, por ejemplo, el decir, bien, acá para que lo podamos trabajar de una manera redactada, para que lo puedan ustedes ver. Perdón, ese no quería hacer, un segundito. Este sí. A ver, ahí. Analizar un dato es esto. Acá ya tenemos el dato, ¿sí? Fíjense. Analizar el dato es... La pregunta se refería a si acceden a información científica. ¿Okay? Perdón, ¿con qué frecuencia los docentes les hablaban o les hablaron de investigación? ¿Está? ¿Con qué frecuencia los docentes les hablaban o les hablaron de investigación? Y acá, por ejemplo, yo como investigador decidiría el unir los resultados de casi siempre y siempre, casi siempre y siempre. Si los uno, me están saliendo un 57 y pico por ciento. ¿Está? 57 y pico por ciento me está saliendo de que los docentes les hablan casi siempre y siempre. ¿Está? Después, por el lado contrario, o mejor dicho, un punto intermedio, tengo este 34,7%. Y por último, entonces voy a tener un 20 y pico por ciento. ¿Está? 20 y algo por ciento. Voy a poner 21 aprox. ¿Está? Ahora yo pienso, bueno, yo estoy pensando, o yo estoy trabajando sobre si accedieron alguna vez a algo relacionado con la investigación y la divulgación científica. Entonces yo digo, como es alguna vez, estos dos datos los voy a unir. Entonces, al unir estos dos datos, me estoy encontrando con un 90 y pico, a ver, con un 80 y pico por ciento de la muestra. 90 y pico. Entonces este va a ser menos todavía. Este va a ser como un 8 por ahí por ciento. 90 y pico por ciento de la muestra. Vamos a poner 90 aprox. ¿Está? Esto es un dato que yo ya, ahora, si quisiera darle forma, si quisiera redactarlo, estaría diciendo algo así como, tras analizar los datos, se detecta que la mayoría de estudiantes accedió alguna vez, o escuchó alguna vez, algo relacionado con la investigación. Escuchó alguna vez por parte de sus docentes, acá por parte de sus docentes. Ok. Entonces, fíjense que lo que yo hago al interior del gráfico no es narrarlo separadamente. Yo lo que hago es unir datos para a partir de esa unión de datos poder hacer una interpretación con base en el objetivo que tenía y también atendiendo evidentemente a lo que le pregunté. Entonces, miren cómo cambia todo según voy juntando los datos. ¿Ah? Si mi si mi intención está en saber si alguna vez, no digo cuántas, alguna vez accedieron a información científica porque los docentes hablaron, nos sale que sí acceden. Y me acuérdense que mi hipótesis al principio de la clase era, yo digo que no acceden nada. Y además miren cómo contrasta este dato con el dato anterior, sobre si tienen o no tienen docentes que investigan. Enseguida vamos a juntar esos dos datos, ¿está? Porque nos van a llamar la atención, algo nos tiene que llamar la atención ahí. Bien, vuelvo a este dato que tengo. Este dato así ya me da un indicador interesante, pero ahora yo pienso, en la universidad, de hecho el otro día lo debatimos en la Cámara de Senadores, en la universidad, ¿es permisible que los estudiantes marquen a veces o casi nunca? No es para nada permisible. La universidad se tendría que basar siempre en el rigor científico. Entonces ahora, el análisis que hago, este es un análisis, ahora lo que voy a hacer es, me voy a basar en unir el siempre y el casi siempre. Incluso lo voy a hacer con la calculadora para que me sea más exacto. Acá tenemos 37,9 más 19,2. 57,1. Perfecto. Fíjense que el siempre y casi siempre se queda con un valor nada más y nada menos que de 57,1. ¿Ok? Y ahora el análisis que yo haría, si fuera de la ideología de que en la universidad siempre o casi siempre sería importante o es necesario que los estudiantes hablen con sus docentes sobre temas de investigación y tal, siempre o casi siempre, el a veces lo estoy dejando de lado. Nuevamente, tras analizar los datos, se detecta que la mayoría de estudiantes escucha siempre, o escucha frecuentemente sobre investigación. ¿Ah? Pero acá hay una diferencia. No es lo mismo la mayoría de los estudiantes con un 90% que la mayoría de estudiantes con un 57,1%. No es lo mismo. Hay una diferencia importante ahí. Hay 33 puntos de diferencia. ¿Está? Sin embargo, sí, conforme yo lo estoy narrando, sigue saliendo, digamos, entre comillas, un resultado positivo. Y ahora, voy más allá. Yo soy de la ideología porque mi marco teórico enfatiza de que en la universidad todo tiene que ser con investigación. Todo es todo. Entonces acá yo me voy al siempre. Y el siempre, como ven, es un simple 19,2%. Entonces, tras analizar los datos, se detecta que solo un 19,2% de estudiantes escucha sobre investigación. Entonces, dependiendo de cómo yo agrupo los datos internos que me salen en el gráfico, los argumentos pueden cambiar. Por eso, ustedes, cuando se sienten a analizar, en primer lugar, recuerden, seleccionar qué gráficos son importantes, cuáles son secundarios y cuáles podemos descartar. Cuando agarremos los gráficos que ya sean importantes, hay que ir mirando al interior de cada gráfico qué datos hay y esos datos, ver cómo yo los estoy sosteniendo con mi marco teórico y qué relación tienen, cómo los estoy sosteniendo con mi marco teórico. ¿Por qué? Repito, en el primer caso, vamos a suponer que yo tengo un marco teórico que habla de que, por lo menos, alguna vez tienen que haber escuchado sobre ciencia. ¿Está? Y esto vamos a suponer que lo dice Fabio en el 2019. Ahora, en el segundo caso,
vamos a suponer que el marco teórico dice que tendrían que haberlo escuchado frecuentemente. ¿Sí? Y entonces, de este argumento vamos a suponer que es de Martínez 2019. Y el último caso tengo que tendrían que haberlo escuchado siempre. Y en este caso voy a ponerme a mí porque yo al gel con la investigación de la universidad. 5400 siempre Listo. te pasa. Mi marco teórico me habla de alguna vez, tiene Sí. lógica que yo junte los datos de siempre, casi siempre y a veces. Mi marco teórico habla de frecuentemente, tiene lógica que yo junte casi siempre y siempre. Mi marco teórico habla de siempre, tiene lógica que yo me centre solo en el análisis de siempre. Los resultados no son iguales. Los dos primeros, según su marco teórico, estarían siendo positivos. El tercero estaría siendo, perdón, me equivoqué de color, el tercero estaría siendo negativo. Más tarde un mensaje. La conclusión a la que puedo llegar es totalmente diferente. Mañana. Me voy a centrar en el negativo. Vamos a suponer que en mi marco teórico yo usé un autor que es europeo o que es de Singapur y dice, no, en las universidades siempre se tiene que hablar sobre investigación, etcétera, etcétera. Y ahora yo vengo al análisis y digo, en Paraguay, solo en un 19,2% de los casos los estudiantes están escuchando sobre investigación. Ese es el resultado. Pero lo importante no es solo el resultado. Lo que le da valor a la investigación es la discusión. La discusión, que es algo que también es contenido de hoy, la discusión la hago con base en el marco teórico, ¿sí? La discusión sería este siempre. Y ahora voy a discutir este dato. Sí, si nosotros salimos. ¿Qué significa discutirlo? A veces nos Discutir vamos significa hablando. en qué se parecen mis resultados con los resultados de la teoría que tengo en el marco teórico o en qué se diferencian mis resultados con la teoría que tengo en el marco teórico. En este caso que estamos viendo el rojo y el azul, tenemos algo que es totalmente diferente. Mis Sí. resultados son 19,2%. Mm. Mientras Y que es todo. la discusión, Y el o mejor dicho, el argumento que tengo en el marco teórico, El dice que cortito. siempre tendrían los estudiantes que escuchar sobre este punto. Entonces eso me permite concluir lo siguiente. Repito toda la oración. Tras analizar los datos se detecta que solo un 19,2% de estudiantes escucha sobre investigación. Ese es mi dato, es mi resultado encontrado y ahora lo voy a discutir. Esto contrasta con la realidad que sería ideal, ya que tendría que escucharse siempre. Y eso no me lo invento yo. Bien, me tocó Eso un me lo estoy mensaje sacando 15 de la para manga que después de haber leído y de haber sostenido mi investigación en mi marco Yo tengo teórico que con el cobrar, argumento de Denis. Si Denis decía que siempre tendría que estar la universidad con investigación, el estudiante escuchar, ahora, después de esto, hago además un aporte más, que sería, digamos, la conclusión de todo el análisis. Voy a poner en otro color para que se pueda ver bien. Ustedes dirán, mi dato dice que 19,2. Contrasta totalmente con lo que Denis dijo en el marco teórico. Y ahora yo le meto, en definitiva, enseguida voy a cambiar de color, en definitiva, las universidades latinoamericanas están atrasadas en el Yo me acuerdo desarrollo de la investigación, en tanto que eso viví sus con olor a estudiantes chicle, era que para valer eso. con poca frecuencia Y después, sobre investigación. Acá mete nomás ahí. estamos teniendo, Voy a voy a borrar sacar todo. estas cifras para que no nos guíen, estamos teniendo Eh, un análisis Y con una eso discusión que y tenía con todo. una interpretación final. Ver ¿Estamos bien bien o estamos mal en que tenía Paraguay? todo. Según estos datos, yo le puse latinoamericanos porque había universidades de Brasil y Ecuador. Lucecita y eso ¿Sí? para Según mí. estos datos, en Latinoamérica estamos mal. ¿Está? ¿Por qué estamos mal? Una, porque yo agarré los datos que No hice encuentro la manera interpretación para que el tamaño. consideré oportuna atendiendo a lo que mi marco teórico dice. Y me sale un dato bajo. La discusión dice que tendría que ser siempre. Y nos está saliendo algo contrario. Por tanto, estamos mal. Pero su hijo ¿Se dan pasó cuenta de cómo yo por juntando, 16? dependiendo de qué datos y de qué información tenga en el marco teórico, los datos pueden, Mira, la esa interpretación puede parte. ser de una manera o de otra? Por eso acá es momento de ser artista totalmente autónomo. Elijan bien cómo van a analizar su dato, porque tiene relación con lo que hayamos puesto en el marco teórico. Acá ahora es donde ustedes se van a estar acordando, sobre todo si no tengan el marco teórico más débil todavía. Ay, Dios mío, tanto que me insistieron. Ahora es donde van a notar esa debilidad en el marco teórico. Y vení ¿Ok? nomás, hijo. De vení momento hasta nomás. acá, ¿alguna duda? Porque acá solo lo estamos haciendo con un gráfico. Eso es algo sencillito. Y ya dijimos, no hay que hacerlo de todos los gráficos. Ahora vamos a dar un salto más con un análisis de dos gráficos. Sí, en Pueden ese- ser dos, pueden ser tres, pueden ser siete. De momento lo dejamos con este uno. Y a ¿Está ver, todo vos claro hasta acá? Valeria, el otro a lo mejor no se Si tienen queda. dudas es ahora el momento. Adelante, Isabel. Permiso, profesor. Súper interesante el análisis que nos mostraste, ¿verdad? Desde una visión totalmente diferente. Ahora yo, de repente, eso en el caso de que en Paraguay o en el marco teórico estableciera que tiene que ser siempre. Ahora, supongamos que sean los otros indicadores, como por ejemplo mayoría. Entonces ahí saldría en positivo mi resultado. Ahí la interpretación saldría en positivo, así es. Eso nomás, gracias. Ok, enseguida lo voy a hacer. De momento quería saber si con este caso que hicimos está quedando claro. Porque sí, como dije, es ustedes con su arte, con su marco teórico, con su forma de vincular datos, lo van a ver medio lleno o medio vacío. Ahora mismo, con el caso que acabamos de hacer al final, estaríamos bastante vacíos. ¿Alguna pregunta? Continúo. Si quieren que continúe, levanten su dedo virtual porque hay gente que salió, hay gente que está con mal internet, hay gente que no sé si está viva. Seguimos entonces. Bien, me voy a hacer lo mismo con el caso primero, que es mayoría, que es lo que estaba justamente diciendo ahora Isabel. Voy a dejar en verde lo que sería el resultado. Voy a poner en azul lo que sería para la discusión y ahora vamos a añadirle esa, digamos, interpretación. ¿Ah? Como ven también, algo que sirve mucho para poder ir vinculando una parte con otra son los conectores textuales. ¿Está? Entonces, me voy acá a analizar la información. Dale. Ahora yo soy de que tengo en el marco teórico de que indica que alguna vez tienen que haber escuchado algo de investigación. ¿Está? Alguna vez. Vení, O sea, mi alguna hijo. vez puede ser a veces, Enrique. casi Tiene la siempre bota por y su siempre. pierna. ¿Está? Ahora entonces me vengo acá y digo lo siguiente. Tras analizar los datos se detecta que la mayoría de estudiantes escuchó alguna vez, eso entre comillas, ustedes ya sabían que es siempre, casi siempre o a veces, alguna vez por parte de sus docentes algo relacionado con la investigación. La palabra algo no se usa, yo la estoy usando Pero nomás porque ese- ahora sin ¿vos te cranear mucho, acuerdas estoy que vos pidiendo me fácil. dijiste ¿Ah? uno Que que usar le palabras quedó chico? concretas, algo no sabemos qué es. Bien. Entonces, ahora yo me pongo a Una discutir marca y Jeep, no sé qué. digo, esto se asemeja, o esta situación, Y ese le situación gustó. es la habitual en los espacios Una gotita con- universitarios.
¿Por qué? Porque Sí, Fabio, más que en el la 2019, voz, dijo que no le una vez queda algo tiene que haber para escuchado. que le lleve, Perfecto. ¿no? Entonces, mi resultado está, digamos, positivamente relacionado con la para discusión. él La discusión la él saco de lo que tenía en el marco teórico. esa más ¿Ah? grande, Marco teórico dijo, pero alguna vez, bueno, entonces yo ahora le discuto, me está saliendo sí alguna vez. Y ahora termino el análisis. En definitiva, estamos con un contexto positivo, de lo mejor negro, favorecedor, ese es favorecedor marrón. de la investigación y Ahí viene, divulgación mira. científica. Esto De Ñabeba, es, ¿te acuerdas de Ñabeba? esto es totalmente contrario Está mirando a tu esto. pie. ¿Y cómo puede ser que de los mismos datos hayamos tenido argumentos totalmente contrarios? Por cómo juntamos datos y cómo los analizamos, cómo interpretamos nuestro marco teórico, qué marco teórico tiene, qué ideas están ahí. Así que para poder analizar bien los datos también, van a tener que volver a leer todo su trabajo, todo su marco teórico. Profe, yo creo que a Rocío, que la estoy viendo acá en la cámara, profe, me salen cosas que no tengo en el marco teórico. Y Rocío va a decir, y completa tu marco teórico. Esa es la realidad y eso es lo que nos puede pasar y es probable que nos pase ahora. Tenemos que buscar más información para complementar nuestro marco teórico porque nos estamos dando cuenta de que nos está quedando rengo. Por eso también hicimos tanto hincapié en su momento que el instrumento esté totalmente atado a lo que el marco teórico tiene. El marco teórico nos da parte del instrumento, sino todo. ¿Viste? Para No, justamente poder hacer el que se vínculo. probó no le ¿Ya quedó. está? Adela Candia había levantado su mano. Sí, hola, profe, ¿cómo estás? Muy interesante la clase. Justamente eso, estoy dándome cuenta en el instrumento que apliqué, ¿verdad? No es que sale del marco teórico, sino que parece que hay datos que son demasiado interesantes y que no tengo en el marco teórico. Y que los alumnos, en este caso, la encuesta puede aplicar. Está congelado. Y que me llama la atención. No, En ese caso, mi pregunta uno es, negro, te dije ¿podemos lo. mejorar o ampliar un poquito más nuestro marco teórico? O eliminar lo que... Necesitamos negro. La primera opción es un amén. Es decir, adelante. Porque ¿cómo vamos a descartar información que es buena? Entonces tenemos que fortalecer el marco Quedamos teórico. así, Si Adela, dale. que podría hacerlo, descarta esa información, Tocamos entonces, su lo que mano. le vamos a decir a Adela es, trabajaste bastante de balde. Entonces, lo mejor es que lo aproveches. ¿Para qué? Para que tu tesis también quede muchas... ¿Se acuerdan ustedes cuando empezamos que todo el mundo... Ay, ay, sangre, ¿quieres así, comer? que sea importante para la institución? Café Si negro. descartas el dato, no va a servir casi de nada. Si aprovechas esos datos y fortaleces más Lili hace un café batido riquísimo. Excelente, excelente. Por ejemplo, profe, te doy un ejemplo. ¿No querés que nada? sale. Mi tema puede ser sobre instrumentos. ¿No Por querés la forma tomar de mate con Lili? un Está dato que los tomando su estudiantes mate. dicen, por ejemplo, es que los Mate, docentes, toma. profesores guías de la institución no comparten los Tenemos instrumentos mate. en el tiempo adecuado. Parece ser que no es importante, pero que para lo que es el análisis de Ahí, trabajo ponete en el va a aire. salir bien Ahí, si ahí, lo en el hacemos en el caliente. tiempo. Si Para no hacer- compartimos los tipos de instrumentos con los estudiantes, dicen que se cambia a última hora, por ejemplo. Entonces, no son muchos los que dicen, pero ya llama la atención. Pedagógicamente, la literatura, los instrumentos de evaluación y los indicadores de evaluación son recomendables mostrarlos al inicio de tus el estudiante también con esto va a generar su ruta, generando su ruta de cómo va a ¿Rendiste bien? No sé ¿Qué tal? profe, al menos yo no. Mostrarle para que su el reloj. El reloj. Sí, sí, le compré el- sale todo entrecortado, profe, no se entiende. Internet, entonces, tienen que tener calma nomás. Y ahora. Ahora sí me Ya. Bien, decía que la literatura dice, la literatura científica dice que a los estudiantes se tiene que brindar los indicadores de evaluación y los instrumentos, toda esa información al principio. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a diseñar su ruta de aprendizaje. Saluda a la ¿Ok? Luisa. Por tanto, es un dato, Adela, muy interesante. Excelente, gracias, profe. Bien, continuamos si les parece con el análisis, estamos todavía en lo cuantitativo y solo lo acabamos de hacer de manera simple con un dato, pero podemos hacerlo mejor, ¿ok? Entonces, acá tenemos un dato, ¿sí? Este dato que tenemos, que era sobre, si les hablaron alguna vez sobre la investigación, etcétera, docentes hablaron sobre investigación. Bien, tenemos acá un análisis, súper todo espectacular, muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver otro gráfico ¿Quién? para ver si lo seleccionamos o no. ¿Por qué? Después, si lo seleccionamos porque es principal, vamos como a intentar juntarlo con el gráfico ¿Qué? anterior para ver qué significado nos sale, ¿ok? Permítanme un segundito que me Que acuerde. pucha le llevé Este a pasar es la muy pelota. interesante. Perfecto, voy a hacerlo un poquito más chico para que lo puedan ver. Lo primero de todo, con Isabel Mendoza como líder, digo nomás porque ella todo el rato ya se animó a responder esto. Cualquiera Cortó puede responder. chiquitito. Este gráfico, ¿lo relacionarían directamente con el objetivo o sería uno Que ella tiene calor. Yo relacionaría, profesor, con el objetivo. Isabel lo porque- relacionaría. Sí, el mismo este ejemplo suyo que Fíjate nos que está eso- mostrando a ahí partir de viene- un ahí viene el artículo, aire caliente. ¿verdad? Científico, y a partir de eso usted nos está enseñando cómo describir Sí, ¿verdad? nuestro yo le gráfico. enviaba Y mensaje podría a haber hecho o sea, esto que también un no me especialista contestaba. que con sus estudiantes Entonces le universitarios. Entonces, llamé a eso se y refiere no la me pregunta. contestó otra vez la Y yo llamada. entonces, Ya esto, me en vez de empecé a que sea preocupar, estudiante ya que no universitario, va a decir. pondría nomás ahí ya Vos sí, agregar ella no va a decir. a tu objetivo, Y- al ejemplo del objetivo, y sí, él fue pondría alumno de maestría. Y Y una manera para cambiar. después Entonces, me sirve me muchísimo. Y envía veo que sí, mensaje ¿verdad? y Que a todo partir de un escribiendo, gráfico ella me científico, que es un tranquilizó. material, nos estás Me enseñando quedé a cómo dormida ahí. diseñar un gráfico. Hasta las ¿Qué digo 11 con y media escribir un me gráfico? mostró un Entonces, me mensaje, le parece muy estuve válido. mensajeando a Bien, esa tipa. gracias Isabel y nos vamos a venir a Sí, detectar ya algo sé que es que te iba a importante. llevar mal a Acá, tratar de sacar un reposo de y esta ya piró pregunta ley. es, hablaron. Y hablar pues todo el mundo habla, ¿verdad? ¿Cuántos opinólogos hay en el mundo? Decime, Hilda, ahí De hecho, cuanto en uno la más cámara aprende, más opinólogos se siguen. ¿verdad? Entonces, acá es hablaron, pero ahora tenemos acá un gráfico que nos habla de qué nos mostraron. Hola, hola Eder, ¿qué tal? Bien, Buen día. Isabel, yo les Sí, estoy en la, ¿Ya en está? el Este despacho profesor de la nos hincha con presidencia investigación, de la tesis la hay que hacerla, hay que Cámara va a mandarla a ser hacer, nombré todo, bla, 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 un montón de cosas. Pero después no la nos firma de cuenta que es algo convenio. que suele pasar. Puede ser esta Ustedes no semana o quieren la hacer, próxima, ¿está? Bien. pero piden dos Acá, fechas este ¿verdad? dato que tenemos para ahora, tener como tentativa voy a según la ordenar, agenda del me presidente. voy a llevar a mi hojita de vuelta. Me traigo mi hojita y me voy a bajar para tener el título con él. Listo. Miren el dato. Y ahora les pido a ustedes. Además ya les voy a decir
¿Cuál es nuestro referente teórico? Nuestro referente teórico es el Argel. Es decir, nuestro referente teórico dice que siempre los estudiantes, esto vamos a ponerlo acá, ese es nuestro referente teórico, siempre los estudiantes Y sí, tendrían me que escuchar dijo hablar que de dormía. investigación y tendrían que tener materiales Sí, hechos con, o hechos Y cosa que nosotros le materiales despertamos esta científicos. mañana. ¿Está? Siempre tendrían que hacer eso. Miren ahora este dato. ¿Y qué dirían ustedes con este dato? Decirle nomás que te Está sentís muy fea la mal. situación. ¿Por qué? Y porque yo y allí iniciaría con el mayor, que es siempre. Mirando nomás el gráfico, ¿verdad? Que es 9,4%. Ujú. Entonces yo tomaría, ¿verdad? A Denis, en que las instituciones siempre deben estar en investigación, ¿verdad? En transversal, en todo el proceso formativo. Entonces veo ahí que no se usan materiales concretos, así como ustedes ven, ¿no? La gente habla nomás, pero ¿quién me muestra un resultado? ¿Quién le Entonces puso veo que coco? Así que por prácticamente un nada. poco sí te Aquí gusta. es No, casi no se siente. Entonces yo partiría por ahí para poder hacer mi Tiene análisis. que no Ok. Y explote. ahora le vamos a enseguida le doy la palabra a César. Y ahora quiero que haga lo siguiente. En este caso Isabel porque es la que está interactuando, pero todo el mundo lo tiene que hacer, ¿sí? Nos quedamos con el siempre. 9,4. Ahí tenés Este es la mostrar pasa. material. Ahora miren el hablar. Busquen Porque el viste hablar que el ese siempre. es tan aislado, no es Hablar tan. tiene 19,2 y mostrar tiene 9,4. Junten ambos gráficos. Junten esas dos cifras, 19,2 y 9,4. ¿Qué significa juntarlas? No significa sumarlas, sino mostrar y hablar. ¿Qué me sale? Lo que me está saliendo es que los docentes hablan más que muestran. ¿Ven? Analizando los dos datos. Los Ya docentes sé, pero hablan tenés que más acercar en que casa. muestran. Entonces, eso es otra forma más de analizar los datos, juntando gráficos que por A o B motivo puedan tener, digamos, similitud o relación. Esa relación no está creada de facto, la tengo que crear yo. Y yo la creo pensando en, pedagógicamente, se considera que el aprendizaje es mayor cuando resulta práctico. Sin embargo, en el caso analizado, hay poca práctica. Solo el 9,4% de los docentes usan materiales científicos para la enseñanza, a pesar de que son 20% aproximadamente los que hablan de. Y ahora mi análisis final es, por tanto, si bien se habla de Alzate. investigación científica con poca proporción, Tarjeta de que era lo que de. parece que se necesita mejorar es el acceso ¿Y a tenía materiales algo? científicos para que los docentes los puedan usar y mostrar en el aula. El punto clave está ahí, ¿En los serio? materiales disponibles. Pobre, no se le cayó a alguien. Permiso, siguiendo en el mismo orden. Entonces, en el marco de la descripción, usted acaba ¿En de serio? también dar ya una sugerencia, en base, por supuesto, al marco teórico. Ujú. Entonces, o se da una conclusión o directamente también se puede dar una sugerencia en base a lo que no hay, pero que tiene que haber. Pregunta. Ujú. Las dos cosas serían válidas. De hecho, es riquísimo eso. ¿Está? Pero fíjense que concluimos ahí. Por tanto, estamos ante un panorama que no es bueno, por lo que habría que apuntar hacia. ¿Está? ¿Sí? En Ambas Paraguay no cosas hace son válidas. frío. En Paraguay hoy César pido Rodas. pro caca, pro Buen día, coco, buen día, compañeros. pro grembu, pro Yo mirando, pro utawi, en la pro parte utawi, que pro se considera de siempre y casi bequena. siempre, sigue siendo muy bajo para un Curiosidad de la pero lengua si guaraní. miramos los datos de casi nunca, a veces, casi siempre, es altísimo. Entonces, no digo sumar así como estaba señalando, no es sumar Con mi debe casi nunca, tu a veces bello. o casi siempre. Perdón, nunca, casi nunca, a veces, esos tres datos, que sería una amplia mayoría de los docentes que no están utilizando, o no hablan o no muestran. Te dio ya tu Entonces, nota. me parece, eso también me llamó mucho la Ya atención, la- como es que los docentes entonces desarrollan. Significa que se están basando en, no sé, en algún material que no está sustentado científicamente tal vez, pero no, esa duda me quedó, de en qué entonces se están basando. Esa sería la pregunta que me surge. Generalmente, lo que yo pude leer en algunos artículos, porque como ven es el área en la que estoy estudiando más, se basan en diapositivas que los docentes que ellos tuvieron les dejaron en la plataforma, les dieron impresas, entonces ellos volvieron a usar. Esa es la realidad. Rocío, que es acreditadora de calidad, ya que en el grupo creo que algunos más se van a formar para eso, Rocío lo sabe muy bien, que pasamos a veces por la clase y vemos diapositivas que tienen año 1984, y ahí yo no era ni proyecto de bebé todavía. Entonces, Pensé además, que me iba a César, contar algo volviendo más al análisis, César interesante. nos acaba de dar algo muy interesante, que es, puedo sumar Daisy y Carlita siempre están y casi siempre, paradas en la o puerta. puedo, como les dije, ver el vaso medio lleno o verlo medio vacío. También podría ir a trabajar con las frecuencias negativas. En este caso, La nunca, casi directora nunca, de por ejemplo. enfrente que Con nunca, no casi nunca estamos permiten teniendo hacer. un 56% de que los materiales no tienen casi nada de contenido científico, nada. ¿Está? Podríamos redactar el análisis desde ahí. ¿Sí? Inclusive, fíjense, vuelvo a repetir, que todo depende también Yo de no nuestro le aguanto a los referente teórico. liberales, Porque no quiero nuestro los referente teórico es Fabio, que Fabio dice que por lo menos alguna vez, ¿Cómo? ¿sí? Yo me vengo acá y mi referente teórico es Fabio, que dice al menos alguna vez, que yo sume, por ejemplo, 40 más 9 más 27,4, estoy con 77%. ¿Sí? Es un dato positivo, 77%. No. Pero ¿qué pasa si yo en el marco teórico, y ahí es donde está la riqueza de las tesis Se siente doctorales, por si poco. alguien más quiere hacer una tesis doctoral? Fíjense que tenemos en el marco teórico a Fabio que dice Sí, alguna vez, poco se ve. y tenemos también a un Denis que dice siempre. Porque en el marco teórico pueden haber posturas contrarias. ¿Eso a qué se puede deber? Por ejemplo, se puede deber a diferencias contextuales. ¿Qué tipo de diferencias contextuales? Fabio dijo alguna vez en universidades latinoamericanas, en Latinoamérica. Y Denis dijo siempre Vas a esperar, en yo Asia. a las 11 tengo que ir a Recuerden, Estados recibirle a Unidos dejan ahí la Eder. bombita de que no quieren recibir estudiantes Entonces, extranjeros porque se ahora- basan en ellos para ser la potencia que son. Bien. Y hay una Miren pequeña esto, yo reunión tengo y en el marco ya teórico vemos. los dos argumentos. Ok. Lo que Ahí pasa hay es que fruta, en no queremos Latinoamérica, más. alguna vez en una fase de desarrollo, Ahí siempre en está, Estados ahí Unidos, ¿sí? hay un Siempre sándwich. lo es en Estados Unidos, siempre buscando la hegemonía Mamá, el área usa. tecnológica.
y científicos. ¿Ah? Miren lo siguiente. Escuchaste lo que Dos dijo. autores en el marco teórico, que es lo más rico, ¿verdad? Saber en profundidad qué está pasando sobre el tema que yo quiero tratar. Tengo dos autores. O sea, Para Fabio, en Latinoamérica, alguna vez, ¿es correcto? Porque es un lugar de ¿Qué desarrollo, dijiste en Latinoamérica, entonces? alguna vez, vamos a ¿Qué decir, lugares de dijiste? desarrollo. Para Denis, ¿Qué la dijiste? bibliografía es de Estados Unidos, está aludiendo a un contexto estadounidense, la realidad es que tiene que ser siempre. Mírame a los ojos y decime Entonces, yo que tengo que yo analizar el estoy dato. mintiendo. ¿Y cómo lo analizo? Es, Miren, si yo me quiero basar en que querríamos un vos sos Paraguay grosero, ¿no? sólido, Vos sos fuerte, grosero, ¿no? que busque la O sea, hegemonía ¿quién del saliste? conocimiento científico y tecnológico con base en la ciencia, ¿sí? No Yo me vería el vaso agarro y más vacío. anotó todo lo que tenía que anotar. Pero si lo miro desde el enfoque de Fabio, yo vería el vaso más lleno que vacío. Entonces voy a Acá hacer una lo siguiente. madre, Para el caso voy a de Fabio, borrar todo mi como dije, cuenta. casi siempre, y a veces me estaban llevando, casi siempre y a veces me estaban llevando a un 77% de los casos. 77%, a veces, Fabio, y acá yo, el argumento que sacaría es positivo. Casi algo, Valeria. Pero para el caso de... El caso Le de dije Denis, yo que sí, sí, yo que sí. viste que me mandó Igualmente, una foto él del siempre, mensaje que casi anoche siempre, me envió y a veces la me está quedando Nina, ¿verdad? por fuera 11:30, me está era, le quedando puso, un 16, mañana para las 8 tenemos reunión con la gente Acá del estaríamos hablando CONES, entonces de un espero. 24,1%. Decía su mensaje. Entonces, miren cómo yo puedo llegar a Y analizar encima ya estuvo este dato. trabajando hasta tarde con la Por un lado, traducción esa sumo de Corea, lo ¿te acuerdas? positivo, por otro lado, sumo lo negativo. ¿Por qué? Para ser Porque lo pasante que ya. quiero decir es, para el contexto latinoamericano, Doña Jesús no le hago estamos bien, trabajar así, ¿verdad, pero Jesús? para un contexto que busca ser un líder en la economía del conocimiento, estamos mal. Estamos con una cuarta parte todavía fuera del conocimiento científico. Una cuarta parte es un rango fuerte. También saben que entra acá en este análisis de elegir si muestro lo positivo o muestro lo negativo. Saben que entra ahí ustedes y su posición, entre comillas, política. La posición política. ¿Qué significa esto? Por poner un ejemplo acá bien local, ¿sí? Vamos a suponer que ahora que está Santi Peña, Estas son cosas extras. nosotros decimos No que un sirve 24% esté fuera, abusar es tampoco, negativo. porque ella se ¿Por qué? vuelve toda Vamos a loca suponer con que el son tema de su partido tarea y Marito. después que tiene Entonces, que vamos irse a al atacar SL. hacia ese 24%. Ese 24% es mucho. ¿Por qué? Porque yo me posiciono en favor de Marito. Está, no, viste Pero si que yo soy pro soltera Santi la vez Peña, pasada. diría, no, un 77% estamos casi todos ahí metidos. Son 3/4 partes. ¿Me explico? Entonces, hasta nuestra posición política es lo que No le puede vaya a llevar a responder a la buscar tarde, más le dije. medio lleno Decirle que o estaba medio en clase, que estaba y ahí es algo haciendo totalmente tu personal de tarea. ustedes. No, no van a escribir en la tesis. No, pero yo estoy a favor de esta persona, entonces como no, eso no pasa. Pero sí, conforme nuestros ojos, nosotros pensemos, podemos usar o un dato u otro. Y después, para finalizar esta etapa, irnos a lo cualitativo, porque ya les mostré cómo podemos ir juntando datos. Lili, Lo que quiero Lili también que vino piensen la es vez que cuanto pasada, más rico sea el análisis, mejor. Cintia Perfecto, junto a cuando mí. tengo argumentos que son contradictorios entre sí o que me están Yo mostrando la dos realidades. atendí. Y bueno, aprovechando tu análisis, vamos a hacer acá el caso, por ejemplo. Cintia, Tengo la que Fabio, vende para el ropa, contexto la que trajo la latinoamericano vez más pasada desarrollado, y tengo Denis, que para el nada. contexto estadounidense buscan eso, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer el análisis de la siguiente manera. Si nos focalizamos en el contexto latinoamericano, los resultados Pero no te son pregunto por mí. positivos, en tanto que 3/4 ¿Y partes, quién es lo que le atendió 3/4 entonces? partes están inmersos de alguna manera No te en avisaron, la porque yo me ciencia, fui y por pregunté medio de por los vos, me dijo, materiales ¿verdad? científicos con los que aprenden. Sin embargo, Sí, sí, si se sí, sí. busca la hegemonía del conocimiento, es Pregunté imprescindible por vos, y vos no te fuiste. aumentar los No me valores fui porque estaba a con lo más reposo próximo por el tema de mi al hernia de 100%, disco, le dije. dado que actualmente sigue Nadie una me cuarta avisó, parte le dije. fuera del acceso a materiales. Yo le dije a Mirta, vení porque yo a las ¿Ven? 11 me Esto tengo es que ir al riquísimo. Senado, Pero le claro, yo dije. tengo que tener en mi marco teórico esa riqueza también para poder hacer Quiero que te quede un esta poco en la conclusión oficina final, para esta interpretación final de la por si situación. que viene. Entonces, a nivel latinoamericano, parece que estamos en sinergia con los demás. Si queremos ser potencia del mundo, Nosotros como estamos lejos. tenemos que descuidarnos ¿Verdad? ni estar tranquilos, porque Hugo también ¿Consultas? eso ¿Dudas? que quiere venir a ¿Luces? controlar y eso. Cualquier momento venía a Luces. controlar. Profe, perdón, Sí. me tomé hoy. Profesor, esto es, digamos así, a nivel mundial, ¿verdad? ¿Mm? Pero yo delimité mi espacio, Caguazú, ¿verdad? O Coronel Sí, Oviedo. tiraron todas esas cosas. ¿verdad? Entonces, tendría que yo contextualizar también en ese caso. Si encuentras los datos, sí. Si no los encontraste, vas a tener que basar seguramente en datos Paraguay nomás. Ok. Y ahí viene el debate con la mesa. En la mesa te Ojalá encontrás con una te señora diga, llamada Rocío Palacios, que sabe también la realidad de otros países, y de repente te dice, mira vos, ¿Quieres agua? pues está interesante tu dato, ¿sabes Ahí por está qué? la Porque botellita. resulta que a nivel Chile y a nivel España la realidad es esta, y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Entonces ahí, Rocío Palacios básicamente lo que te está Mamá, el diciendo área entonces. ay, qué débil está tu El área aunque bucea. lo contextualizado, pero esto es una tesis. Lo que pasa es que esto es una tesis de maestría. Eso sobre todo sería seguramente un discurso para una tesis doctoral. Ahí tenemos también una distinción entre los niveles de producción científica que se espera, en una maestría y en un doctorado. ¿Ah? Ya tengo para mi defensa entonces ahora de la mesa. Genial. Más preguntas, consultas, comentarios, aclaraciones. Comentarios también me gustarían de, por ejemplo, de César, Fredes, que tienen experiencia investigando, etcétera, lo habían visto así alguna vez, o cómo lo hacían ustedes, después personas que no hayan tenido todavía Ayer esta me lo experiencia vi a científica, Mauricio digamos, cómo profesional, estaba pero que sí, acostado. pasaron por algún docente o algún curso de metodología. Mirá, Hagan me ahora sus vi comentarios antes de que mi nos vayamos brazo. a lo cual. No puede ser más criaturas. Yo Hola, que profe, sí, nosotros ese rato se me muere. generalmente tratamos de utilizar los documentos que hay en el país. Clásico estaba como ¿verdad? bebé. Otras Él le investigaciones suele que hablamos malcriar así y como bebé le generalmente, pone. actualmente ya no usamos tanto gráficos Y ayer vio tablas, las 6 se porque puso nos así. parece, Así así está su analizamos pata, el ¿verdad? criterio en sí, Y mira, no solamente por indicador, porque si no nos mira, toma demasiadas páginas yo le y puse tratamos de una ahorrar páginas para el cuenta. diseño. Esa es la manera Yo que con la podemos empiezo y le analizar. doy todo beso así por Ok. acá en su pecho. Más valoración, Profe, comentarios, César. un comentario nomás. Sí. Normalmente
la gente espera Parece una que relación que se criatura. haga entre Por eso lo que el yo contexto me local, vuelvo loca si nacional es que y le pasa algo a regional. él. Es un pedido que siempre veo que se trata de relacionar. Bueno, por ejemplo, ¿cuál es la implicancia de tus hallazgos con Está súper bien. a nivel latinoamericano? ¿Cómo puede aportar a la ciencia? ¿Cómo puede favorecer la investigación científica? Ese tipo de relación siempre es un pedido. Pero cuesta mucho porque en qué uno se basa para señalar algo que vaya más allá de lo que estaba relacionando recién como posición ideológica o política. Cuesta mucho, más todavía en el ámbito de la ciencia, de la educación, que es 10:30 ya vino, poco abordado todavía en también Latinoamérica. saliendo. Eso. Y decime, Ilan, ¿qué horario Mientras yo piensen algún comentario o valoración más, añado esto que es quieren justamente lo que dijo Fredes. fijar Tablas, no es tanto gráficos, la sino tablas. audiencia? Estos dos gráficos, como yo los voy a analizar en conjunto, no los voy a pegar uno al lado del otro. Lo que voy a hacer es una tabla de doble entrada, y en esa tabla de doble entrada iría poniendo los porcentajes, vamos a suponer qué porcentaje, voy a inventarlo. ¿sí? No Esa son es para la porcentajes firma reales, para que del lo pueda ver, convenio. 10%, acá vamos a poner La 10%, gente 20, entonces tengo 40, de vamos a poner la... 30, vamos a poner 25 y 30. ¿tá? Y ahora, esa acá, es para para la hacerlo firma del bien bonito, voy a dar convenio. la vuelta. 30, Las 25, actividades suelen ser acá a la 20, mañana, 10, hasta 10. la tarde también. O sea, Acá yo tengo una tabla. Esta tabla que está haciendo, está uniendo indistintamente este no gráfico me dieron ningún con este horario, gráfico. ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo que Me quiero hacer es un dijeron nomás análisis que más bien dependía profundo de la entonces disponibilidad junto estos dos del gráficos para decano y juntarlos, que ellos creo iban una tabla a de ver doble un poco la entrada. ¿sí? agenda del Esta tabla de doble presidente, entrada, por ¿verdad? ejemplo, tendría que llevar su nombre. Pero que Vamos a ponerle querían tabla dos número 1 opciones. y vamos a ponerle acá acceso a la ciencia por estudiantes, porque junto está y acceso por oído o por materiales, ¿sí? Y acá abajo, fuente, elaboración propia, ¿está? Y ahora hago el análisis. Vamos a hacer el análisis. En la tabla 1 se observa Sí, el que, ñoqui, ¿qué sabelo, hay que observamos? hervir el agua, poner un Acá me poquito voy a de la aceite y parte de los sal datos. Se observa que y cuando en hierve cuanto le a lo tiras el que es ñoqui escuchar arriba, sobre ciencia, para el que 55% cuando va de los subiendo estudiantes ya va sacando. ¿Sabes cómo se hace, verdad? tiene esa posibilidad. Y Sin ese bife embargo, con en cebolla cuanto nomás a vamos a lo que comer, es Valeria, tener con el ñoqui. materiales basados A no ser que en quieras hacer ciencia, algo más vos. el 10% son ricos, La pero bota solo el marrón, 20% me de dijo los Ñabeba, si estudiantes te queda bien a tienen vos, esa para dejar. Vos te posibilidad. probaste ese, ¿verdad? ¿Ven? Ahí está Ahí sobre tendría un la análisis de los silla, dos datos en al conjunto. lado de mi ropero. ¿ah? Y ahora me faltaría la discusión y me voy a centrar en la discusión, por ejemplo, del siempre. Si bien lo escuchado es mayor, si bien lo que se escucha es el mayor porcentaje, lo que se escucha Voy a hablar con es el el decano menor a ver porcentaje. cómo nos En organizamos. ambos casos, se está lejos Pueda de los ir ideales a para firma. ser una potencia mundial en investigación desde la formación universitaria. Dale, ¿Y eso y por qué? avísame cuando Teníamos estés por Valdés en el acá, marco me voy a teórico ir que a decía que tenía que buscarte ser siempre. para ver lo Ahí de tengo la la audiencia discusión. con Maidana. Análisis de los datos, me saca el resultado. Como ven, cuando pongo un gráfico, una tabla, se tiene que hacer mención de ese gráfico o esa tabla Qué en el texto piso para que que la persona está sepa ahí. aquí a dónde tiene que aludir. Como ven, no estoy repitiendo el 10% nunca, el 10% casi nunca, el 20%. La tabla se encarga de mostrar eso. Yo ya voy a la interpretación que hago, a la discusión, y como dijimos anteriormente, que lo van a ver en algunos artículos también, acá podríamos decir, por tanto, es necesario que se siga invirtiendo en formación científica para que, por un lado, se escuche más la ciencia y, por otro lado, y de manera urgente, se use más la ciencia. Señoras y Sí, buen señores, día. ¿Usted me podría confirmar resultado de el discusión, despacho además del con la senador visibilidad Denis de Maidana en qué prospectivo. piso El prospectivo está? es un elemento que también va en la El conclusión. número no sabe, ¿verdad? Evidentemente no voy a volver a repetir lo mismo, sino que voy a hacerlo de una manera más general. Pero así sería Sí. un análisis de datos como. No olviden que estamos viniendo de acá. Y como ven, llevamos ya un buen rato, paso por paso. Primer punto, primer consejo que les doy. Tengan claro su objetivo, sus objetivos, 2:10. tengan claro Dale, su muchísimas marco teórico, gracias. ¿ok? Hasta Y luego. a partir de ahí seleccionen qué gráficos van a usar, qué gráficos van a descartar. Y después cuando hablemos de uso, dentro del uso tenemos los que son fundamentales y los que son secundarios. Una vez tengamos eso, empecemos a mirar dato por dato, gráfico por gráfico, para de ahí ir viendo tendencias, ir viendo qué nos encontramos. ¿Está? Después de mirar esas tendencias y qué nos encontramos en todos, empezar a unir. Profesor, Son no me varios pasos. puedo Si alguien no llega, entre comillas, a esa unión, lo único que puede pasar es que tenga un puntaje menor en su tesis. ¿Por qué? Porque la riqueza analítica va a ser menor. Lo ideal es unir. Inclusive, cuantos más podamos El profesor unir, Mamerto mejor, dice. porque eso nos va a estar llevando O sea que el director se llama Mamerto ¿sí? Martínez. Se Y a llama. todo esto se suma también que recuerden, ustedes son personas con criterio propio. Ustedes eligen también si ven el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si les interesa juntar dos datos para interpretar la realidad de una manera, o si ¿Verdad? les interesa juntar Mamer. o tener, digamos, si les interesa juntar tres datos para ver la realidad de una manera, o solo dos, o solo uno para verla de otra. ¿Está? Porque como vieron, cuando yo añado una cosa u otra, me puede cambiar totalmente el resultado y la interpretación dependiendo de lo que yo añada o le saque. ¿Bien? Antoliano, ¿está levantando su mano? No, pero ese es tipo compuesto. Compuesto. Seguimos con vida, porque Cristina, Teresa y Rocío también la veo ahí medio muerta. Antoliana está con problema de micrófono. Antoliana con problema de micrófono. Enrique Yo solo- no la veo tampoco. Manuel. María sí está bien, María pestañea por lo menos. Ay, joda. Bueno, ahí hay un hermoso Michi. Mira, profe, Sí, estaba bien. alguien está muy atento a su clase. Genial, A buenísimo. mí me gustaba lo Bien, más. nos vamos a ir entonces a lo cualitativo. Esto sería por el lado cuantitativo. Por el lado cualitativo no voy a hacer gran misterio porque les quiero Era que invitar a que miren el vídeo de Luciano Román porque cuando algo es Mamerto. bueno, ¿para qué vos vas a hablar? Si eso ya Mamerto tiene. Martínez. Seguro que el vídeo de Luciano Román les va a enamorar. Enamorar. ¿Ok? Ahí en Toriana me salió mi. Este no hay que tocar, Ahí se me está escuchan. grabando Entonces, en solo para OBS. que entendamos ¿ok? cómo hacer también esto cualitativo, así de manera muy Tiene- básica, muy simple, es que lo voy a reproducir acá. Pero mirando el vídeo, así como dijo No, Yamada en el no, video, porque está. maravilla. No, no, no. Y otro punto les quiero resaltar, ahora que estamos pasando a lo cual. Este no tiene es luego para necesario apagarse la para pantalla. para lo cual usar obligatoriamente ningún. por los medios que ocupa, por el tiempo. Eso también es otro tema. Ah, tengo que sacar el.
Wi-Fi. ¿Vos me estás comiendo mi Wi-Fi? ¿Eh? Henry, le voy a cambiar porque si no, ahora se está colgando. Se está colgando. Software. No es necesario usar Atlas TI. Le pongo el de acá. Y yo me voy a ir. Bueno. Ahí está cambiando. Y yo me voy a ir. Sí. No es necesario usar SPSS, cambiando. PSP, Infostat, R y todo lo que quieran. Acá lo acabamos de hacer con estas dos manitos. Caserito. ¿Está? Porque lo que importa no es que ustedes Por hagan eso las le cosas puse sofisticadas con despacito software, sino que nomás, hagan porque bien la ellos están interpretación del hablando dato. nomás y le ¿Está? puse De hecho, para darles también esperanza, máxima es un velocidad trabajo para aquellos que que hable necesitan el rápido. análisis de los datos y el Porque software. después cuando yo En suba los a equipos de YouTube me va a investigación salir somos muchos usuarios. Y la algunos no letra, saben muy bien cómo lo la usando, letrita. otros presentando un Yo lo que punto, otros necesito tocando es los que software. sumen ¿Está? pues, Entonces, si ustedes no manejan software, en la maestría no estaba previsto enseñar software. Si en ¿cómo la se sesión llama de esa todo el día, por letra? ejemplo, tenemos eso previsto, ¿Cómo se llama entonces la letra? nosotros nos ceñimos a lo que nos ayuda ahora para Cuando tenga los remar y salir a subtítulos, flote. ¿Está? Ya si queremos más sofisticaditos, la IA me cosas sale, me hace recursos un más resumen especializados. ¿Está? con los Isabel, subtítulos porque no escucho Profe, el una audio, última pregunta. pero En lee relación el en una de las subtítulo. clases usted mencionó, y yo tomé muy en serio eso, ¿verdad? Si bien yo estoy realizando mi trabajo y también hice una revisión, o sea, hice revisión documental, pero ahí con una matriz, ¿verdad? De Tenés que cierre, meter indicadores de el cierre o video la de escala de YouTube. Likert. Es lo que está Ese en resultado yo lo le hice metes también a el través de un video de formulario, en YouTube donde se me anexaron los documentos, ¿verdad? Marises, Entonces, también me generó gráfico te ese saca resultado. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿lo hago pero también como gráfico el resultado texto te de ese saca, proceso si profesional? vos le si activas, usted comprometió análisis cualitativo, no tendría ningún sentido poner los tenés gráficos que aunque se generen, porque lo que activarle importa no sería entender, por ejemplo, salió que este documento está 3 veces y este ninguna. No, lo que importaría sería ¿entendés? entender, por ejemplo, por qué razón el documento está o no está. Si, Sí. capaz lo que dice la literatura es que tendría que estar, como Y pasó antes tenés con la letra unas que dijo los cositas indicadores. así Los que indicadores tenés tendrían que que ver estar. hilando, Entonces, tenés que están 3 ir veces, por... pero no están todas o no están a lo largo de todo el semestre. Ahí Y es ahí. te Sí tira están ahí. cuando es el proceso de evaluación, pero no están desde el principio de la asignatura. Pobre Entonces, Henry, eso cambia la está interpretación lleno de de las cosas. pelo, Así que, llora. si es cualitativo el análisis, aunque usted lo haya cargado en un Forms para tenerlo ahí o lo que sea, no tiene ninguna razón de ser el gráfico. Isabel. En el caso de que no fuera cualitativo, sí servirían. Así usted nos dijo. Sí, Gracias. claro. Totalmente. También hay que tener en cuenta que el Google Forms no discrimina entre tipos de gráfico. Sin embargo, sí hay tipos de gráficos. Por ejemplo, para cuando queremos mostrar cantidades muy pequeñas, por ejemplo, tiene que ser la torta o no tiene que ser el diagrama de barras, todas esas particularidades. Yo, sinceramente, Y las tú, descarto. tu galletita. Porque las tablas, eso sí que es más. Voy a más llevar pesado. esta Inclusive rumba la tabla, como vieron para anteriormente, comer decimos allá. ¿Y porcentaje. quién A me veces va la a tabla puede cenar? ser, cuando son muestras pequeñas, Se fue a no por un porcentaje, sino por concierto a frecuencia la total. ¿Qué noche. significa eso? ¿Cuándo Si fue son el 5 sábado? personas, no vamos a poner Y había 20%, cerveza 20%, con 20%, rumba en la 20%, mesa. 20%, porque en realidad no es un 20% grande, es una persona nada más. Entonces podríamos frecuencia total, una, que son 5 personas. ¿Ok? A mí me preguntaron otro día, ¿a partir de cuánto vos Pipi. poner porcentaje? Nunca leí sobre eso, no sé si Cristina, capaz que hizo la maestría Yo le solo con llegué Pianos y infantil, le dijeron algo, pero yo le dije a mis estudiantes, a partir de 20 o los 30 tres muestras, que ahí metele ya porcentajes. Antes capaz te conviene solo la frecuencia. ¿Está? Por una cuestión de que no es lo mismo decir el 20% considera que sí. ¿Cuánto es el 20%? Una persona. No tiene ningún sentido. ¿Está? César. Con relación al porcentaje, a veces confunde cuando se habla de porcentaje, pero la cantidad es diferente. Eso por un lado. Por otro lado, en términos de software, hay uno que leí hace un tiempo, decía que usar software, por ejemplo, no es recomendable cuando se tiene poca cantidad de documentos. ¿Por qué? Porque la capacidad mental de las personas podría administrar toda la cantidad de documentos, sea video, sea texto, sea audio, fotografías o lo que sea, es manejable. Pero cuando se tiene una voluminosa cantidad, ahí sí convendría usar software. Lo que en mi caso, por ejemplo, me gustaría usar un software, no es por nada, sino porque quiero aprender. De hecho, que venía usando la versión gratuita, pero ahora quiero usar la versión paga. Y me va a costar como 700.000, he visto que es el costo. Pero hay también software que se paga en forma mensual, creo que son 100.000 aproximadamente. Pero más que nada para aprender su uso. Acá en nuestro trabajo nosotros no tenemos institucionalmente que nos pagan, sino que cada quien que va a usar se costea el costo del software. En el caso de Fredes, por ejemplo, que usa el SPSS, pero esa es la versión trucha, como se dice, porque el costo de un software es demasiado alto. Entonces, ese es el problema que solemos... Eso. Ahora le tuvimos que sacar Cuba al 365 porque no hay opción, no tenemos el pago. Entonces usamos más Excel 365 que da buenas opciones también. Así es. Porque acá nadie dijo nada de trucho, que está quedando todo grabado. Antoliana. Mejor que está grabado, profe. No. A Antoliana la escuchamos, pero está su mano arriba. Creo que tiene el micrófono no le funciona. No hay caso. No, definitivamente, hace rato ya está diciendo él. Silencio, entonces le callamos, le muteamos. Recuerden esa palabra. Bien, para no alargarnos más, así también nos vamos ya a nuestras salas. Les comparto en el chat el texto y aprovecho y les digo mientras entro en el texto de datos cualitativos. Todo lo que dijo César es totalmente cierto. Los softwares se crearon para datos muy voluminosos. Está, por ejemplo, 200 casos, 100 casos, también ya es una cantidad que puede ser un poquito menos manejable. Y acá aprovecho para meter lo siguiente. Esto que estamos haciendo ahora en la clase, ustedes lo pueden hacer. Como dicen ustedes, a ni que le metes ChatGPT o Gemini y esas cosas, ni pensarlo. Le vamos a pillar al toque. ¿Está? Y ahí sí vamos a hacer mano dura, pero así tajante. ¿Por qué? Porque les dijimos, siéntanse libres de razonar a su manera. Son ustedes, son sus argumentos, son sus opiniones, son sus ideas. No le vayan a dar a un software que haga cosas que ustedes tienen que hacer. Si no, si le damos al ChatGPT, analízame los datos. ¿En qué mundo estamos? ¿Está? Así que por favor, que nadie ni lo intente, lo de ChatGPT. Profe, ¿puedo darle un dato nomás a la gente? Voy a tratar de vender mi cámara porque el internet está lamentable. No es la octava maravilla el ChatGPT y cuando vos metes te das cuenta que macanada te sale, o sea, que analicen un poco lo que les sale la IA, porque yo suelo escuchar, hagan su test con IA, hagan su investigación con IA, mentira, lean un poco lo que les
da la IA y se van a dar cuenta que la IA, por supuesto que saca cosas de lo que ya tiene, porque no es un ser humano y lo redacta de acuerdo a lo que vos le das. Finalmente te tira algo que parece muy científico, pero que si metes un poco de pienso, te vas a dar cuenta que es un mega invento. Eso nomás quiero que tengan en cuenta. Gracias a ustedes por apoyar la moción de censura. Después les cuento una anécdota sobre el ChatGPT. Nos vamos a lo cualitativo, tienen en el chat el texto, ¿sí? Y nuevamente, lo primero que vamos a hacer es partir por el objetivo, ¿sí? Siempre lo primero tiene que ser el objetivo, ¿está? En los dos primeros párrafos se encuentra el objetivo. A ver quién lo encuentra. Isabel, que está ya con su jubilación y está súper activa, puede ser la primera en encontrarlo. Sí, así mismo es. El primer objetivo es identificar las representaciones y los usos de la inteligencia artificial desde un enfoque CTS por parte de jóvenes universitarios del área educativa. Perfecto. Ya tenemos ahí el objetivo, igual que antes, lo copiamos en el chat para tenerlo ahí en mente y ahora nos vamos a ir a la base de datos. Esto es para analizar cualitativamente. Que yo analice cualitativamente no dice que no pueda decir que la gran mayoría de la muestra fue femenina. De hecho, es un dato interesante, es un dato que coincide con lo que pasa en la formación docente, que suele estar feminizada. En este caso, la gran mayoría de encuestados eran de formación docente. ¿Está? Entonces, ¿puedo usar el gráfico? ¿Para qué lo usaría? Si puedo poner la gran mayoría de la muestra son mujeres. Este dato, usos de la IA y el género, ¿puede tener algún tipo de implicancia? Seleccionamos. Si creemos que sí, es un dato que vamos a quedarnos. Si creemos que no, lo descartamos. La edad puede tener algún tipo de implicancia en el uso de podría ser. Sin embargo, nuestro núcleo son ellos le estudiantes del área llaman a la educativa, persona del que grado trata del de área educativa. solucionar, Por tanto, la edad capaz no y tiene el muchacho le dijo que él quería estudiar si estamos música, en una universidad, lo más habitual es que que sea gente joven. él Como a ven, la la gran salida del mayoría están colegio empezando los primeros 18 él 20 se va años siempre a nuevamente. practicar con su grupo. Titulación. El estudiar No psicopedagogía o sabía estudiar nada. escolar básica puede tener alguna implicancia. Y le llaman al perdón, señor. inteligencia artificial, para mí no, entonces descartado. Y ahora acá. Y bueno, él Estamos tiene diciendo que dejarse la el objetivo boca nos está nada, diciendo porque determinar la cantidad de uso. El si es que objetivo él nos se está dedica a la diciendo, música, el objetivo nos está o diciendo sea, hambre, las y representaciones y él los tiene usos, que no seguir la cantidad, contabilidad. el uso que le dan. Sí. Las representaciones es qué piensan sobre eso. Y los usos está hablando de los tipos de uso, no Y la esa cantidad. chica, Claudia, Entonces nos venimos es acá y de repente nos actriz. encontramos que acá están las 57 respuestas. Miren esto. Y el otro ¿Qué también, hago yo con esto? tengo mi grupo de rock, le Madre mía, dice, ¿cómo analizo ahora este dato? grupo de música, no sé Muy qué simple. le Lo digo. primero que vamos a hacer para analizar este dato que estamos ¿Y viendo, por qué qué entonces piensan que es la está haciendo inteligencia artificial, ahorita? lo primero que necesitamos es irnos Haciendo a la radio. base de datos real, O sea, que está acá. ¿quieres? La base de datos y ahora acá también para poder manipularla bien. Y la verdad ¿sí? que me vas a convencer, Descargar, señor, descargar porque con Microsoft Excel. ¿Se descargó? no, me vas a convencer, Claro. señor, porque realmente acá gano más que con la ¿Quién está música. ahí? Basta, Patrick, que dice la basta, Ahí Patrick. ya tenemos abierto ya. Señor, no vayas a ir. Acá tenemos Y el Microsoft después, Excel. Acá está la base de datos y acá yo ahora sí serios, puedo o analizar sea, qué es lo que me dijeron hace sobre para qué reír. piensan que es la inteligencia Casi artificial. es. Esta columna no me sirve de nada, me molesta. Señor, no La tenés elimino que o la hacer con oculto. tu hijo. Esta columna Vos ahora tenés mismo que no me apoyarle lo gusta. que a él le Mi gusta. edad y género me interesa. Solo me Pip. interesa conocer qué me dijeron en cuanto a qué es la inteligencia artificial, para entender cómo lo ven ellos. Entonces, en estos casos no le doy a eliminar porque son datos que después Sueña, no sé qué le digo. ocultar. Y acá ya sí me quedo con este dato. ¿Ah? Muy bien. Ahora empiezo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Sí. Para empezar, lo que detecto es que esta persona me está diciendo inteligencia Sí, artificial es y él inteligencia sabía artificial. Entonces quién creo que es una porque persona le que no maneja bien ni de cerca qué es la inteligencia artificial porque se define. La define de la misma manera que La se señora llama. fue Bots, sí. fulana Bots está fue llevando seguramente elementos tecnológicos. Bien. Ayuda virtual. Este le pone virtual, tecnológico, los estoy empezando a categorizar en color azul. Ayuda. Acá sale otro concepto. Y es un concepto que nos marca algo. No es me hace, es me ayuda, me apoya. Sí, Bien. dijo Ahora lo nuevamente, de- sistema. Sistema. Me lleva también otra vez a una Escucha. consideración tecnológica. Y acá ayuda, nuevamente me sale ayuda. Tengo- Perfecto, ayuda. Como escucha, que yo- es selección está inicial y todo con colores para ir detectando qué es lo que me van diciendo. Ayuda, pero acá dice ayuda súper avanzada. Le da además un plus Después de en 7 cuanto a años de lo que novia, puede llegar a hacer. me di Entonces, cuenta súper que avanzada mi me novio interesa. es gay. Y acá dice en cuanto a información. Esto es más rico todavía. Información. ¿Ah? Eso también puede tener detrás una interpretación particular. Como ven en este caso 5, es la definición probablemente más profunda, pero es la que se deja en la tecnología. ¿Se dan cuenta? Los demás parece que están quedando más en algo tecnócrata, mientras que acá este está yendo más a algo de utilidad. Esa ¿Cómo hace le vamos una- interpretando ya? está Bien, mal. acá. Método que te brinda información con palabras técnicas. Este ya no le dice ayuda, este le llama Es método. La lesbiana. diferencia entre ayuda y Lesbiana. método es abismal. Cuando Ayuda habla es, sola no sé qué en el hacer, acuda ese. escenario, Método es sistemático. monólogo hace. ¡Qué barbaridad! ¿Se dan cuenta? Como una simple palabrita En la te marcha- cambia ya todo totalmente el sentido. Si nosotros ahora en la estamos con, marcha esta pregunta, con LGBT, estos datos que estamos lesbiana. seleccionando como palabras clave que nos ayudan a interpretar qué nos están queriendo decir, ¿sí? Con estos datos nos da para nosotros responder cuál es la representación que tiene sobre la inteligencia artificial. La representación que Con un tienen en su poquito de mayoría, hasta el miedo, caso pero psicoanalizado, puedo salir. es que resulta una tecnología de ayuda. No es una herramienta, o mejor dicho, no es un elemento inserto de Yes. manera profunda en nuestras vidas, sino es como una ayuda. Entonces, si es una ayuda, acá por ejemplo ahora lo que habría que indagar con más profundidad es qué entienden como ayuda. Porque acá método sí nos lleva a un hacer. Pero ayuda no nos lleva a un hacer, ayuda nos lleva a algo accesorio, a algo puntual, a algo ocasional. Entonces ahora yo le preguntaría, por ejemplo, a un estudiante con un momento extra, si usted le dice ayuda, ¿usted por qué le manda al ChatGPT o a la inteligencia artificial que le haga su tarea? Ah, no, porque es una ayuda cuando no te da tiempo a hacer qué tipo de ayuda es. Entonces está haciendo un tipo de ayuda por una cuestión de organización temporal. No está haciendo un tipo de ayuda por un profundizar y reflexionar más. Y ahí es donde podemos analizar. Los usos que se hacen de la inteligencia artificial distan de ser reflexivos y para un aprendizaje a lo largo de la vida. Son más bien utilitaristas para un momento puntual ante dificultades organizacionales o temporales. Si bien no lo están considerando como un siempre lo uso de manera sistemática como sería la palabra método, sí lo tienen ahí como un rápido.
Por tanto, ¿hacia dónde tenemos que ir los docentes con la inteligencia artificial? Chicos, usen la inteligencia artificial como una ayuda para reflexionar más, no como una ayuda puntual porque no les dio tiempo. Tenemos que trabajar en eso, ¿está? Inclusive podríamos llegar a meterles que sea algo metódico para el aprendizaje a lo largo de la vida. Ahí tenemos, por un lado, que ya analizamos el dato, por otro lado, que sacamos ya digamos, la interpretación final de hacia dónde tendríamos que ir. ¿Está? Nos faltaría la discusión, que para hacer la discusión, como ya saben, sería irnos al marco teórico y del marco teórico ver en dónde estamos. El texto que ustedes habrán podido leer, creo que menciona que todo está cayendo en algo más tecnócrata. Enseguida le doy la palabra a Fred, quiero ir a un indicador más. Esto que estamos diciendo acá se complementa totalmente con un gráfico, con una pregunta que responde a qué necesidades tienen ellos en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Podría contestar su respuesta, no la encuentro ahora, pero tipo, ellos lo que quieren es que les enseñen a usar la inteligencia. Por tanto, si los estudiantes están usando de esta manera, según los datos que yo tenía acá, que no los estoy contando ahora, es porque quieren que se les enseñe. No lo están haciendo de mala fe, en su mayoría. Es porque no saben cómo explotar más la inteligencia artificial. Así que es ahí donde tendríamos que apuntar a aprender con inteligencia artificial, para poder enseñarles a ellos qué usos hacer, incluso ponerlo como algo sistemático para aprender y qué usos no hacer. ¿Ok? Y acá esto me llama la atención. Fíjense que acá tiene esto, 0, 1, 3, 4, 6. Lo voy a transmitir también acá con el gráfico. Miren, acá como ven salen todas estas palabras, que es lo que estábamos analizando ahora. Y acá nos sale esto. ¿Y qué pasa? Esto ya es mixto. Jamón y queso, mixto. La respuesta es, para mí, no lo es. ¿Saben por qué? Porque a mí no me importa, para el análisis profundo, no me está importando en qué cantidad piensan más o menos. Lo que me está importando es en qué piensan. Yo peor todavía alude a representaciones. ¿Cómo lo ven? Entonces, en un caso le voy a hacer a esto de manera central mi investigación. Sigo catalogándola como cualitativa, porque lo que me importa analizar es esto, la interpretación que ellos le dan a la cosa. Sí lo puedo usar esto como accesorio. ¿Para qué? Para interpretar en profundidad por qué pueden estar diciendo esto. Porque miren qué interesante. ¿Creen que la inteligencia artificial sustituirá a las personas en sus trabajos? Vamos a mirar cómo era la sala de respuesta. No la sustituirá, la sustituirá totalmente. Quédense con esto, ¿eh? No la sustituirá, se va al 0, la sustituirá totalmente, se va al 4. Y la respuesta, miren qué interesante, es, ellos creen, en su gran mayoría están apuntando que la podría llegar a sustituir, aunque no totalmente. Pero lo completamos acá. Depende de factores, el tipo de trabajo funciona. Entonces, no es que no le va a sustituir, es que le puede incidir en algunos aspectos de su vida diaria. Por ejemplo, el Gemini, ese que se actualizaron los smartphones y a todos nos sale. O que a quienes no nos gustan los audios que le ponemos transcripción. Eso es inteligencia artificial pura y dura. Y ahí para hombres. Entonces, no me importa este dato para decir, la gran mayoría piensa que tal cosa, si no. Están viendo que no va a reemplazar a la persona totalmente, pero sí va a ayudar o va a incidir en ciertos factores del tipo de trabajo. Y lo que me importa es analizar esto en profundidad. Entonces, este dato cuantitativo es como, me abre la puerta de por qué pueden estar pensando esto, pero esto acá es donde está el dato real para interpretar yo qué es lo que ellos están pensando. A mí que me dijo, cuando cobres todo ese tema de la facultad, me dijo, para mi perfume y me dijo, en analizar las respuestas de mi objetivo es las representaciones. No me importan las cantidades, me importan los porqués. ¿Ok? Dicho lo anterior, y sabiendo que el vídeo de Luciano Román les va a dar muchas pautas más claras todavía de cómo hacerlo, Fedes, adelante. Sí, y justamente quería nomás recalcar que el análisis es la clave para que el estudiante comprenda el uso Chorizo misionero, pero chorizo que se come por la boca. con lo que debería de hacer y qué nivel de análisis alcanza él como ser humano. Nos fuimos llegando ahí de las 5 de la tarde, decía su compañero. Nosotros nos llegamos cerca de las 9 de la noche, ¿verdad? Tiene relación con lo que dijimos Desde las anteriormente, 5 que nosotros como personas somos todavía por de la IA para hacer lo que tenemos. Quilombo. Bien, ¿alguna consulta sobre lo que acabo de mostrar, repitiendo que es algo subliminal y que para poder hacerlo y entenderlo de manera profunda tienen un vídeo de 45 todos nos minutos gritó a cargo de con Luciano abrazo Román, que es una maravilla. Por lo bien que habla el señor, habla espectacularmente claro, y por lo bien que gráfica muestra. Eso es derecho. Entonces, a esto cualitativamente hablando solo es una especie de introducción para que comprendan después lo que van a ver con el video. Dora, adelante. Y me miraba el jefe. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Disculpe por la voz, pero me quedé. Y me dice que tenía tanta vergüenza. Pensé que te iba a enojar. Me dijo, ¿verdad? Nada, que pico. Si voy a ver que estás borracho, pico, ¿qué es lo que vas a esperar? Con respecto a los docentes y con los estudiantes, yo puedo hacer una conexión entre esas dos. ¿Y por qué? ¿Qué puedo tiene lo de derecho? Eso sería súper rico. Que tanto sí le yo soy derecho, egresada de hecho una. ¡Wow! Señor. Decían, ¿cuál es? De hecho, eso sería como una profundidad de análisis, así que brutal, muy bien. Muy bien, ¿más preguntas de Aya? No, ¿qué más? Re pedotas. Me conoce. Mientras siguen saliendo más preguntas, lo que voy a hacer ahora entonces es colocar acá en el chat del mío. Después se fue. Los enlaces de las reuniones su orientadoras. Pero antes de eso, también quiero recordarles fechas. Fechas. Ustedes ahora, acá les comparto la pantalla para que vean el movimiento. Mi ex era todavía mi Ustedes ahora están ya en taller de tesis 4, tenemos una aula virtual diferente, tengan al tanto ¿Ustedes se acuerdan de ya Isa? saben, taller de tesis 4, estamos hoy, aprovecho el cambio, estamos hoy, Así está. estamos en 28 del 6, ¿sí? Y acá ustedes tienen que hacer para la semana que viene, para el 6 de julio, de manera obligatoria. No, es de manera para que nosotros podamos ayudarles. No es por una cuestión de obligatoriedad, es para que ustedes empiecen a hacer y nosotros podamos guiarles. Espero que quede claro el concepto. No es que sea obligatorio de muerte mortal, sino nosotros vamos a registrar la entrega o no entrega para que después, en el caso de que ustedes se traben en algún punto, se sepa de que ustedes pasaron o no por esa etapa. No es obligatorio de morir, es para que ustedes nos muestren que entendieron el cómo hacer esto. Pero, profe, ¿qué pasa si yo todavía no tengo los resultados porque todavía no salí al campo, lo que sea? Consejo número 1, andate nomás ya todo lo rápido que puedas. Consejo número 2, simulalo y escribí. Porque nosotros, los profes, lo que queremos ver es la técnica. Entonces, simularlo significa que de repente agarras vos y responder a tu primo y a tu hijo, responden y entonces empezás a jugar con eso.
eso. ¿Para qué? Porque nosotros, repito, creemos que es la técnica. Si nosotros podemos como ustedes, todo lo que hicieron hoy, lo que vieron en el video de Luciano Román, lo empiezan a asentar en el texto. No porque sea lo final de su trabajo, nos pueden decir eso. Esto ya es un modo simulacro. Pueden poner resultados y discusiones, entre paréntesis, modo simulacro, porque todavía no tengo los datos finales. Todos los demonios Y juegan con parecen 2, 3, 4 datos y dejan la técnica. San Y es Miguel, como San veamos, Rafael. ¿Voy a tocar ese punto? Es modo técnica, prueba. Que ustedes empiecen a escribir para que nosotros veamos cómo están escribiendo. ¿Queda claro o no? Para mí siempre como todos los demonios, esos son santos. Gloria, adelante, consulta. Y eso con lo que Yo entendí que si es que no tenemos todos los datos ya de nuestros instrumentos, podemos utilizar otros datos. Sí, lo podrías crear vos. Sí, Pero también podemos usar ya lo que tenemos de nuestra investigación hasta ahora. Totalmente, lo mejor es usar, si ya tienen algunos datos X, empiecen ya a usarlos, ¿está? Y nos pueden mencionar resultados y discusiones, que es el apartado que estamos terminando hoy. Datos preliminares, ¿está? Para que nosotros sepamos que ustedes están todavía ahí trabajando, porque nosotros lo que queremos ver es la técnica, cómo lo escriben, cómo lo van interpretando, cómo lo van haciendo, ¿está? No es algo definitivo. De hecho, ustedes ahora entregan esto, 6 de julio se cierra el periodo de entrega, no hay fecha movible, ahora vamos a ver por qué. 6 de julio hacen esa entrega y la idea es para que nosotros podamos guiarles después. Como ven ahí, el 10 de julio más tardar les vamos a estar haciendo las devoluciones. No van a ser devoluciones meticulosas de tildes, comas, no sé qué, no, vamos a decirle, ¿estás entendiendo bien lo que hay que hacer? Mira, parece que acá te estás confundiendo con resultados y discusiones que empiecen ustedes ya como sería, entre comillas, a garabatear. Si ahora ustedes ya tienen todo pedir el malili, ya pasar que alguien ya tenga todo hecho, métale todo lo que quieran. Nosotros igual vamos a hacer una devolución superficial para decir, sí, estamos entendiendo bien, se entiende todo lo que está bien. No vamos a ir a analizar, digamos, la calidad de ortográficamente, vamos a ver que se entienda la lógica de lo que estamos haciendo. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muchas gracias. Bien, si alguien no entrega ahora de forma de prueba, lo siento, bebé, como diría la canción de Bad Bunny, ¿está? No hay opción, a no ser que prueben a enviarnos por correo y los profesores tengamos un tiempito, que en algunos casos está siendo bastante complicado, y les hagamos esa devolución. Por eso, les invito que, aunque no tengan todavía los datos reales, prueben a poner en práctica lo que explicamos hoy. ¿Ok? Prueben, para empezar, ¿sí? 22 del 6 de julio es hoy, tienen una semana, hasta el 6 de julio van a tener de tiempo para hacer esa prueba. Y en esos 4 días posteriores los profes les vamos a estar haciendo un feedback, sin indicadores, sin comentarios muy específicos, va a ser algo superficial. Si agarras la técnica, lo estás entendiendo, lo estás haciendo bien, o capaz acá podrías profundizar un poquito más si tienes el dato más profundo, algo así, ¿está? ¿Por qué también hacemos de esta manera? Porque resultados, discusiones y conclusiones es la parte donde ustedes más personalmente van a trabajar, es decir, es donde se detecta lo que ustedes quieren plasmar, interpretan de la realidad. Entonces, bueno, llegan hasta ahí, ¿cómo les vamos a criticar de que no lleguen más profundo? ¿Cuál es la experiencia que tenemos? ¿Está? Sí, vamos a insistir posteriormente en la evaluación final en que ortográficamente el trabajo tiene que estar impoluto, también en características editoriales, ¿está? Pero eso ya va a llegar, ¿sí? Así que tenemos esa tarea para el 6 de julio, enseguida la dejo activa si no la activé en el aula virtual para que la vayan haciendo. Nos volvemos a encontrar sincrónicamente como ahora el 12 del 7, ¿está? Es decir, dentro de 15 días aproximadamente. Entonces, 12 del 7 vamos a tener de vuelta un encuentro y ahí sí va a haber de vuelta otra entrega. Vamos a trabajar como hoy, en que nos conectamos acá, explicamos conclusiones, se van a las salas y cuando salen de las salas de resolver dudas lo que quieran, también nuevamente una entrega para probar la técnica. Como ven, tesis consolidada. Ahí nosotros vamos a hacer una especie de lectura global de toda la tesis, incluyendo ya las conclusiones. ¿Está? El momento de evaluación real empieza el 2 del 8. ¿Está? Acá va a ser todo borradores, ¿sí? Y como ven acá, el 26 del 7 tenemos una predefensa. ¿Por qué? Porque en esa predefensa lo que vamos a estar haciendo es, cuando ustedes nos entreguen la tesis consolidada final, que sería el 12 del 7, ahí tengo que poner la fecha exacta, cuando ustedes nos entreguen esa tesis consolidada, nosotros ahí vamos a expedir una especie de dictamen, pero así verbal, en que vamos a decirle, mira, Cintia, yo creo que con tu tesis así, no te apures, espérate la segunda oportunidad. O, Cintia, con tu tesis así como vas, yo creo que sí te conviene llevar a la primera oportunidad. ¿Está? Nosotros a partir de la devolución del 12 del 7, vamos a estar ya orientándoles a aquellos que parece que sí van a ir a la primera oportunidad, a aquellos que tómenselo con calma, vayan a la segunda. ¿Está? Por la calidad de lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, la idea es que el 26 del 7 nos vamos a encontrar entre todos nuevamente para trabajar en cómo hacer una presentación oral de tesis bien hecha, ¿está? Y después se van a ir a sus salas con sus orientadores, ¿sí? Pero en esta etapa no es que dictaminamos nada, solo van a ser pautas, comentarios, guía, ¿bien? Lo voy a volver a repetir cuando nos volvamos a encontrar el 12 para que quede claro, pero cero estrés. Ahora toca currar, sin estrés por puntajes, toca currar para aplicar la técnica, concretamente ahora, análisis de datos, redacción de resultados y discusiones. ¿Todo clarito hasta ahí? Bien, pues entonces como está todo clarito, vamos con lo siguiente. El grupo de Matías se queda en este enlace, grupo de Teresa, ahí lo comparto, se van al grupo de Teresa, los despedimos al grupo de Teresa y compañía, buenos días, lluviosos, que estén muy bien, ahí sacamos dudas de todo tipo, de los instrumentos.